Vamos a empezar porque si no, no vamos a terminar nunca. Esta clase está bien pesada, más pesada que la otra. Hay mucha información. Y no sé si lo logramos terminar en las 3 horas que tenemos. Esperemos que sí. Ya, muy bien. Enfermedades infecciosas. El grueso de preguntas que ustedes van a recibir en su examen, la mayoría tiene que ver con enfermedades infecciosas. Y siempre redundan sobre el mismo tema, ¿no? Exantemas. Las exantemáticas de la pediatría son las preguntas que siempre son preguntadas. ¿Ok? A pesar de que esto ya ha cambiado, porque los exantemas que vemos los pediatras ahora no son los exantemas comunes y típicos que se estudiaban en los libros de medicina o los que yo estudié cuando era estudiante de medicina. Porque el sarampión no lo vemos, la rubiola es muy rara, la varicela ahora es menos común porque los niños tienen vacuna para varicela, algunos, ¿no? En la papera sigue siendo común, a pesar de que también hay vacuna, pero aparecen otros exantemas, ¿no? El exantema súbito, aparece el eritema infeccioso, aparece el síndrome de guante de guante calcetín, ¿no? Que es muy común. Los parvovirus pueden dar muchas formas de presentación de exantemas que uno dice, Dios santo, ¿qué será? ¿No? Al final se le queda diciendo a la mamá, mire señores, es un exantema viral, no sé cuál debe ser. Pueden ser 34.000. Y además aparece la varicela, ¿no? Que es la varicela que les da a los niños vacunados, que son 4, 5, 6 granitos como varicela, vesículas, con pústula, y no les da fiebre, no les da los síntomas gripales previos, y no hacen las complicaciones de la varicela. Muy bien. Entonces tenemos, pero tienen que saberlo, el sarampión, que es un virus ARN, tiene un periodo de incubación de 9 a 11 días, como todos, da prodromos de síntomas generales, aparecen las manchas de Koplik en el prodromos, por eso no las vemos en el examen cuando llegan a la emergencia o a la consulta. Aparece una erupción al 4.º día caracterizado por máculo-pápulas eritematosas, y esto es muy importante, que el sarampión da signo de Nikolsky positivo. ¿Qué es el signo de Nikolsky? El signo de Nikolsky es la descamación de la piel al presionarla cuando son enfermedades muy serias o cuando después va secando la enfermedad o progresando la enfermedad, como una descamación, ¿no? Es importante que respeta palmas y plantas y que hay las manchas de Koplik, pero que no las vemos más que en el prodromos. Eso sí es importante que lo sepan. De las complicaciones, neumonía, telectasia, síndrome de Guillain-Barré y la panencefalitis esclerosante subaguda, que es una enfermedad muy difícil de tratar y con muchas secuelas. La rubiola es un virus ARN también. Demora en incubar un poco más, casi el doble, 12 a 23 días que el sarampión. Da síntomas generales y las manchas de Forchheimer. En la clínica, 30-60% son subclínicos. Muchos de nuestros pacientitos o de nosotros hemos tenido rubiola sin hacer síntomas. Hay una erupción centrífuga, tórax y luego se esparce a miembros superiores y cabeza. Morbilliforme y Nikolsky. Y esto es importante, aquí está lo importante, lo que nunca deben dejar de saber. Las manchas de Forchheimer son casi patognomónicas, las adenopatías retroauriculares. Esto, ustedes les ponen adenopatía retroauricular y no lo piensen, ¿eh? Definitivamente es una rubiola. Complicaciones dan una astenia de los trombocitos, artritis, púrpura trombocitopénica idiopática o hematuria. El exantema súbito o rociola infantil, producida por el virus del herpes 6 y a veces el 7, acuérdense de esto, hexa 6, ¿no es cierto? Sexta enfermedad, exantema, hexa, y esta es la mnemotecnia. El virus del herpes 6, el exantema súbito o sexta enfermedad. Da un periodo de incubación de 10 días, fiebre, diarrea, faringitis, abombamiento de la fontanela anterior, una erupción centrífuga al caer la fiebre, postfebril y no da complicaciones serias. Varicela, ya ustedes lo conocen, este es el que más demora en incubar, hasta 3 semanas. No da prodromos a veces, o si no da síntomas gripales muy leves, y aparecen mácula, pústula, vesícula y costra, las lesiones todas al mismo tiempo. Sus complicaciones más frecuentes, el síndrome de Reye, la cerebelitis, la encefalitis y la neumonía. ¿Qué tienen que recordar aquí? Que no se debe usar antiinflamatorios, aspirina, ¿no? Aspirina más que antiinflamatorios, porque puede dar síndrome de Reye. Eso es importante saberlo y eso siempre es motivo de pregunta de examen.
La escarlatina. De todas estas es la que es producida por una bacteria. Streptococcus pyogenes del grupo A. Da fiebre con dolor de garganta. Parece que hubiera tenido el niño una quemadura solar. Si ustedes tocan la piel del niño es como si estuvieran tocando papel de lijar. Descamación post-exantema, faringe, congestiva, purulenta. Hay que hacer cultivo y dar tratamiento para penicilinas. Y su complicación más frecuente es la glomerulonefritis post-estreptocócica y la fiebre reumática. De ahí que hay que dar el tratamiento. Aquí para esto sirve nuestro famoso streptotest, nuestro ASO y ¿cómo se llama? Y el cultivo. El eritema infeccioso, producido por el parvovirus B19, da síntomas generales, malestar, cefalea, da el signo del abofetado, de la cachetada. Ustedes ven a los niños como si estuvieran abofetados. Hay palidez circumural, o sea, alrededor del triángulo de la boca. Síndrome de guantes y medias, puede estar asociado a este, es el que les estaba mencionando. Y las complicaciones son púrpura de Henoch-Schönlein, mononucleosis, hidros fetalis y abortos. Hidros fetalis también ha sido pregunta de examen. El síndrome de pie-mano-boca es producida por Coxsackie A y B y por enterovirus. Es totalmente inespecífico, es un exantema plurítico no doloroso. ¿Ok? No doloroso. Lo más importante es que aparece después de la fiebre y no hay complicaciones serias. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué? Sarampión. Muy bien, sarampión. Por eso son fotos antiguas. ¿Qué es esto? ¿Este qué es? Este es una rubiola. ¿Este qué es? Facilito. Una varicela, ¿no es cierto? Ahí están las pústulas. Acá hay una vesícula ahí reventada. Y por ahí hay una costrita. Miren, ahí está. Vesícula. Pústula encostrándose, podría decirse. Y por ahí alguna mácula. ¿Qué es esta? Lengua frambuesada. Muy bien, escarlatina. ¿Qué es esto? Signo de la bofetada. Eritema. Infeccioso. ¿Qué es esto? Pie, mano y boca, ¿no es cierto? Muy bien, esto ya lo hemos dicho, lo vamos a pasar rápidamente porque si no nos vamos a demorar mucho. Muy bien, esta es la medicina de la antigüedad, nosotros no somos así, obviamente, espero, ¿no? Pioderma, pediculosis y tinea. Son parte del temario que tienen y ya por eso vamos a tocarlo. Muy bien. Las infecciones de la piel son muy importantes que las conozcan, que las estudien y que sepan cuáles son las probables complicaciones. La mayoría, o sea, si ponemos en la balanza infecciones de la piel versus infecciones faringes versus otitis versus exantemas, etc., las infecciones de la piel son mucho más riesgosas. ¿Por qué? Porque tenemos al Staphylococcus aureus. Y es muchas veces el punto de partida para septicemias que son causa de muerte de muchos pacientes. Entonces, la sarna, los dermatofitos, todos pueden producir infecciones de la piel, ¿ok? Las picaduras de insectos. Las infecciones de la piel pueden dar glomerulonefritis postestreptocócica, pueden dar un Staphylococcus aureus o un estreptococo del grupo A invasivo, o pueden dar falla renal aguda. Todo eso puede ser solamente por una infección de la piel. Entonces, ¿qué infecciones de la piel son las que vamos a tocar aquí? Las más importantes: pioderma, los bichitos que se llaman sarcoptes, escabiosis, bueno, escabeñas, como quieran. Tinea capitis. ¿Qué podemos ver? La pobre higiene, miren, qué curioso, la pobre higiene, el clima, el uso escaso de agua, ¿no? Y algunas otras comorbilidades en la piel, más va asociado con pioderma, ¿ya? Con pioderma. Y van a ver ustedes acá, ¿qué es esto? Solo morfología. Si está ubicado en las axilas, está ubicado en los pliegues, ¿qué creen que sea? Escabiosis, ¿ya? ¿Esto qué es? Miren, son placas con aumento de la cuadrícula, con descamación. ¿Qué creen que sea? Una
Un hongo, pues, una tiña, una dermatomicosis. La tiña corporis, dentro de las tiñas, que son, o sea, bueno, no dentro de las tiñas, dentro de las lesiones comunes en las tiñas, yo les he puesto estas 4 que las saqué de un artículo de revisión, porque son las que más llevan a confusiones y las que más pueden llevar a preguntas. La tiña corporis se distribuye asimétricamente, está asociada con mucho prurito y sí tiene este tratamiento. La tiña capitis no tiene una presentación clínica clara, hay grados variables de pérdida del pelo. La pitiriasis versicolor o tiña versicolor, a pesar de no ser una tiña, es una enfermedad no contagiosa, es cosmética, solamente es una decoloración de la piel, nada más. ¿Ya? Y eso es muy común que les digan, tiene un hongo al niño, y no es un hongo. Para que sea un hongo tiene que haber aumento de la cuadrícula, eritema en algún momento y rascado, o sea, escozor. Si no hay eso, no es un hongo, no cometan ese error. En las preguntas del examen puede ser que les den esas 4 características. El eritema, la elevación de los bordes, el aumento del cuadriculado, ¿no? Y el escozor. Esas son típicas características de un hongo. Si les dicen que es una lesión blanquecina, de forma regular, no bordes elevados, sin escozor, ubicada en el cuello, ¿qué van a pensar? Que es una tiña versicolor, no un hongo, porque no tiene ni escozor ni bordes elevados. Muy bien. Bueno, hay otras tiñas que pueden existir, la tiña cruris, la de las uñas, la tiña pedis, etc., ¿no? Eso depende por la ubicación, nada más. Dime. La Malassezia furfur es un germen de la flora, ¿ya? Solamente requiere tratamiento en los pacientes inmunosuprimidos. Tiña versicolor. Sí, pero no solamente requiere tratamiento en los pacientes inmunodeprimidos, se autolimita. ¿Ya? Malassezia furfur, recuerden, ¿qué le dan para Malassezia furfur? Un champú. ¿Se acuerdan qué champú? ¿Que lo venden en la farmacia? No, pues sí, no. Ese es otro. Ese es para los que pican. Hay un champú que se llama Celsum. Celsum amarillo. Tiene piritonato de zinc. Es lo único que tiene, lo que usan para la caspa, pero en altas concentraciones. ¿Ya? Eso es lo que se usa para eso, para la pitiriasis versicolor. ¿Ya? Pero no requiere ningún remedio antibiótico ni antimicótico. La mayoría de veces se autolimita. Cuando el paciente tiene más higiene, se autolimita. Sigamos. No, esto lo vamos a pasar. Muy bien. Pioderma. Miren, les he traído esta diapositiva porque quiero que lo vean porque es un error muy común ver que recetan cremitas para cosas que no deberían recetar. Primero vean la foto. No está. ¿Y qué pasó? Ya, la vamos a ver acá. Esto es un pioderma. Este es un pioderma. ¿Ya? Este es un pioderma. Este es un pioderma gangrenoso de una forma severa. Pero ustedes van a encontrar áreas muy grandes con muchos signos de flogosis y con signos de infección. Aquí ven que la mayoría de folículos pilosos están haciendo una foliculitis, ¿no? Ese es un pioderma. ¿Ya? Ahora miren acá. En el pioderma, tratamiento con antisépticos tópicos como clorhexidina o iodopovidona. No se recomienda. ¿Okay? Tratamiento antibiótico tópico con ácido fusídico o mupirocina. Recomendado solo para cuando hay pioderma esporádico. ¿Ya? Pioderma esporádico. O sea, no es cuando el paciente tiene una infección muy severa o cuando tiene ya varios antecedentes de ser pioderma. Antibióticos beta-lactámicos antiestafilocócicos, nafcilina, cefalexina, oxacilina, que es lo que tenemos acá. Para el tratamiento, sí, eso sí está indicado. Penicilina G benzatínica intramuscular en una simple dosis solamente para regiones donde predomina el estreptococo. Pero nosotros no sabemos si acá predomina el estreptococo, acá tenemos de los dos. Trimetoprim sulfatosol, bórralo de su mente, eso es para Europa, para el hemisferio norte. Clindamicina, macrólidos, eritromicina, acitromicina y doxiciclina en niños mayores de 8 años. Sí se puede usar. Tengan mucho cuidado porque la mayoría de meticilinos resistentes están haciendo resistencia a macrólidos. Para la pediculosis, que es lo que estábamos hablando, ¿cuál es el tratamiento ideal? Permetrina tópica. Y cuando es severa, como la sarna noruega, se puede dar ivermectina oral y corticoides. Eso fue un motivo de pregunta de examen. En la pediculosis
severa o sarna noruega. El tratamiento debe ser, y la mayoría marcó la cremita esa tópica, no. Ahí el tratamiento es ivermectina vía oral y corticoides, porque ustedes le dan ivermectina, la sarna noruega es cuando el paciente está infestado, ¿ya? Le dan ivermectina vía oral, sin corticoides, y el paciente hace una reacción a la muerte de los parásitos que termina destrozado. Entonces hay que darle un corticoide para bajar la inflamación por la liberación de las toxinas de estos gérmenes. En la tiña, terbinafina oral o griseofulvina o terapias tópicas que no son apropiados ni para la tiña extensa ni para la tiña de las uñas. Terbinafina y griseofulvina son las más frecuentes, las que más se usan. El fluconazol se está dejando de usar un poco porque es muy hepatotóxico, más que la terbinafina, que también lo es, ¿ya? Bueno, ahora sí tenemos que hablar un ratazo. Parasitosis. La amebiasis intestinal. El término entamoeba histolítica se reserva para las cepas con capacidad de invadir la mucosa intestinal. A las no patógenas se les comenzó a llamar desde 1992 entamoeba dispar. Estas dos especies son casi indistinguibles en su morfología. Solamente se pueden saber cuando se hace una biopsia del intestino. Dispar e histolítica. Acá el problema está en que el diagnóstico es observacional. Entonces depende mucho de la experiencia del tecnólogo o del parasitólogo para que les pueda decir cuál es. ¿Ok? Muy pocos se aventuran a decir entamoeba dispar. Ahora estaba leyendo que el diagnóstico de los parásitos muy pronto ya no va a ser con examen de heces. O sea, el examen de heces va a ser para hacer tamizaje. Pero ¿qué pasa? La Giardia no se puede capturar en un examen de heces. Es muy difícil. Se tiene que repetir y repetir y repetir. Por eso hay la prueba de la cápsula, ¿no? De la cuerda encapsulada, perdón, ¿no? Por eso hay un montón de pruebas. Lo que se va a hacer ahora es hacer exámenes de sangre. Ya hay inmunoglobulina G y M para Giardia y es el diagnóstico del gol estándar para poder decir que tiene giardiasis. La amebiasis aguda o colitis amebiana disentérica, evacuaciones diarreicas con moco y sangre abundantes, presencia de pujo y tenesmo, dolor abdominal intenso, esto ya lo saben. En la amebiasis crónica o colitis amebiana no disentérica, dolor abdominal, alteraciones del ritmo de la defecación con diarrea y en ocasiones constipación, presencia ocasional de moco y rara vez sangre en las heces, pujo y tenesmo, puede tener semanas o meses de evolución. Esto es más común que la aguda, ¿ya? Esto es más común. Cuando tengan un paciente con amebiasis o colitis amebiana no disentérica, siempre piensen que tiene otro parásito a la vez, ¿ya? Y denle un tratamiento amplio, porque lo más probable es que se encuentren con una gran sorpresa. Diagnóstico, heces fecales frescas y serología. ¿Ven lo que les estaba diciendo? La hemaglutinación indirecta y la inmunofluorescencia, el IgE para anticuerpos específicos, la prueba de ELISA basada en anticuerpos monoclonales, puede identificar la cepa dispar. Entonces ya estamos en ese nivel, ya no solo el examen parasitológico seriado. Bueno, al fresco es este, ¿no? Tratamiento: tinidazol, ornidazol, metronidazol, furazolidona, secnidazol, nitazoxanida. En el examen siempre preguntan sobre el metronidazol, ¿ah? Sobre el metronidazol. Pero más para giardiasis que para amebiasis. Sepan ustedes que el metronidazol mata giardia y amebas, ¿ok? Y que la nitazoxanida, que es el único medicamento right, por así decirlo, right max, porque mata todo. Mira, la giardia, mata los varáceos, los oxiduros, mata todo. Pero con no mucha eficacia, ¿eh? La Giardia lamblia. La Giardia lamblia es el parásito por excelencia. Es el parásito que a los pediatras nos rompe la cabeza encontrarlo y que muchas veces terminamos dándole al niño tratamiento sin encontrarlo, porque sospechamos clínicamente que lo tiene. En la fase aguda es frecuente observar náuseas, vómitos, diarrea acuosa, dolor abdominal epigástrico, anorexia marcada. En la fase crónica, cuadro diarreico de 4 a 5 evacuaciones diarreicas pastosas o malolientes. Dolores abdominales persistentes, anorexia marcada y pérdida de peso. A todos debería darnos un poco, ¿no? A los que estamos con un poco sobrepeso, digo. Heces fecales frescas, intubación o frotis duodenal y serología. ¿Qué se busca? El antígeno específico para Giardia 65. ¿Ya? Eso es lo que se busca. Las medidas de higiene son muy importantes. El lavado de manos, hervir el agua elimina el quiste de la giardia, por eso hay que hervirla. Tratamiento: tinidazol, ornidazol, metronidazol. Esto se aprende, se da 15 a 30 miligramos por kilo de peso.
en 3 tomas. Pueden ser 2 también. Y bien, nitazoxanida también sirve. El albendazol, que mata a los oxíduros, que es el tratamiento de elección para oxíduros, sirve, pero por 5 días de tratamiento. Ascaris lumbricoides. Bueno, aquí yo me acuerdo haber tenido una experiencia un poco grotesca con un paciente cuando fui a la selva a hacer medicina tropical. Vimos como un niño expulsaba por el ano una bola de tallarines, literalmente, de Ascaris. Un niño de 3 años, después de que le dieron el tratamiento, botó una bola de tallarines, pero era increíble ver cómo ese niño sufría. Incluso se tuvo un desgarro anal por eso. Fue terrible. Y lo más curioso que he visto ha sido una vez cuando yo hacía la residencia, en una ecografía, encuentran un Ascaris metido en la vesícula. Entonces deciden operar a la paciente, una niña de 12 años. Pero el cirujano no hizo caso de lo que le decía el pediatra, que primero le dé tratamiento para matarlo. Porque en una de esas se empieza a mover y se va a los conductos y se puede quedar atracado y termina dando una pancreatitis. Bueno, le sacaron la vesícula y no estaba el Ascaris. Se salió, ¿no? Obviamente después le dieron tratamiento y el Ascaris salió por abajo, ¿no? Pero imagínense qué hubiera podido pasar. Entonces, esos son casos que el tiempo les enseña. Cuando tengan una ascariasis en la vesícula, que es muy común, no es tampoco frecuente, es bien común. Primero se mata el parásito y luego se opera. ¿Ya? O sea, le dan el tratamiento en la noche y al día siguiente lo operan. Perdón. Es el nemato de distribución cosmopolita. O sea, ese pata está en todos lados. ¿Ya? La OMS estima 1.000 a 1.500 millones de prevalencia mundial y 1 millón anual de incidencia. O sea, 1 millón de personas nuevas se contagian de Ascaris. ¿Cuántos de nosotros será? Localización, en su estadio adulto es el intestino delgado. Forma infectante, el huevo embrionado. Forma de transmisión, como todos, fecal oral. Los huevos, ¿no? Los huevos, tremenda cosa, miren. Los síntomas es asintomático, da el síndrome de Loeffler, que es cuando hace su ciclo de luz, ¿no? Eso sí lo recuerdan, ¿no? Ya. Manifestaciones alérgicas, urticaria y crisis asmatiforme, porque liberan mucha inmunoglobulina E y son muy alergizantes, entonces puede haber una crisis de asma, o también me ha tocado ver, doctor, he estado con un ataque de tos y me ha salido esta cosa, ¿no? Y te traen el Ascaris lumbricoides de ese tamaño, pequeñito todavía, ¿no? Entonces, eso es muy común. Los gusanos gordos producen irritación mecánica en el intestino delgado, los signos de síntomas son dolor, diarrea, náuseas y vómitos, puede producir obstrucción intestinal. Manifestaciones, miren, esta es una foto que salió en el diagnóstico, en la revista Diagnóstico. ¿Ya? Es muy parecido a lo que yo vi. Yo creo que el que vi fue más grande todavía. O quizás ya estoy exagerando porque era cuando era más chibolo. Miren esto. Así salen. ¿Ya? Perforación, peritonitis, colecistitis, pancreatitis. ¿Ven lo que les estaba diciendo? En el sistema nervioso puede haber irritabilidad, languidez física, mental, convulsiones y terror nocturno. También recuerdo en la residencia un paciente que tenía convulsiones y no se encontraba la causa, entonces pensaron que era epiléptico. ¿Ya? Hasta que un médico homeópata le dijo que tenía que tomar, no sé, unas de sus perlitas y una de ellas era antiparasitario y salieron los Ascaris, el niño dejó de convulsionar. Bueno, la mamá cree que el médico homeópata lo curó, ¿no? Pero él le dio tratamiento supuestamente por la convulsión, pero una de sus perlitas era un polvillo, calcárea carbónica, que es calcio, al fin y al cabo, de ostra, de cáscara, de la caparazón de la ostra, que cuando el gusano se lo come, se atora su intestino y se queda paralizado. Diagnóstico. La ascariasis intestinal es fácilmente diagnosticada mediante la observación de huevos microscópicamente. Tratamiento, pamoato de pirantel, es lo ideal, albendazol, dosis única, mebendazol o beperacina. Como ven, dosis única. Las uncinarias, el Necator y el ancilostoma, ¿no? Necator americanus y ancilostoma duodenalis. La forma infestante es la larva filariforme envainada. Esto es bien común, porque en los dos es la forma infestante. La larva filariforme envainada. Eso sí es motivo de pregunta de examen. Entra por la piel y desarrolla a partir de los huevos en el medio externo. Localización, yeyuno, ¿no? Yeyuno. A diferencia de la Ascaris lumbricoides que estaba en el duodeno.
larva filariforme o ancilostoma y larva filariforme de Necator. Entonces estás caminando feliz por la selva, lo pisan y se les mete el gusanito y luego hace todo su ciclo de luz y hace su forma infecciosa. Manifestaciones cutáneas, dermatitis pruriginosa en el lugar de entrada de las larvas infectantes, el rascado produce excoriaciones que favorecen la contaminación bacteriana, pulmonares, sintomatología inespecífica caracterizada por tos, expectoración y febrícula, focos de contención bronconeumónica e intensa eosinofilia. Estas manifestaciones anteriores conforman el síndrome de Loeffler. Recuerden, es muy común que por las neumonías nosotros pidamos hemograma, ¿no es cierto? Si ven un paciente con hemograma y muchos eosinófilos y un foco de condensación, descarten que este sea su síndrome de Loeffler en ese momento y ustedes lo estén diagnosticando. Acuérdense de eso porque eso uno nunca se acuerda. Manifestaciones intestinales y anemia. Estos se caracterizan porque dan mucha anemia y eso es pregunta de examen también. Los que más dan anemia son las uncinarias. El diagnóstico, la presencia de los huevos, la epidemiología prevalece en países con climas tropicales. En la selva del Perú hay un montón. Tratamiento es igual. Pamodato de pirantel, mebendazol, albendazol y flubendazol, solo que esto no es dosis única, sino por 2 o 3 días, dependiendo cuál de todos sea. ¿Ya? Esto no se lo aprendan, chicos, porque eso está en cualquier libro. Lo único que aprendan son lo que les estoy diciendo, los tips. Acá, 3 días. En las uncinarias, tratamiento 3 días. Porque les van a poner, o sea, en el examen les van a poner, el tratamiento por las uncinarias es mebendazol, 200 miligramos por día, un día. Albendazol, 400 miligramos por día, 3 días. Pamodato de pirantel, un día. Y flubendazol, un día. Entonces ustedes van a tener que marcar el que tiene 3. Entonces de eso solo acuérdense eso, ¿ya? Y que produce mucha anemia. Estrongiloidiosis. El estrongiloides estercolaris. Se localiza en la mucosa duodenal. También la forma infestante es la larva filariforme no envainada, ¿ya? Penetra por la piel desnuda de personas que contactan tierras contaminadas o por autoinfección. Hay afectaciones cutáneas y alteración pulmonar, ¿no? En las afectaciones cutáneas una dermatitis pruriginosa, la migración subdérmica de las larvas pueden producir canales serpiniginosos, los cuales se observan a simple vista, el famoso de síndrome de larva Currens, ¿ya? Invasión pulmonar, tos, expectoración y febrícula, neumonitis, hipereosinofilia, síndrome de Loeffler, estrongiloidosis pulmonar, bronquitis, broncodeumonía, disnea, hemoptisis y expectoración abundante. En la forma intestinal, todos los síntomas de todos los demás, dolor, cólico, diarrea, vómitos, náuseas, hipereosinofilia, etc. Diagnóstico parasitológico, el método de Berman es útil para la concentración de larvas. Y aquí también se hace serología. Hay ELISA para detectar anticuerpos tipo IgG o la dosificación de la inmunoglobulina específica para este. Tratamiento es el mismo, solo que también durante varios días. Trichuris trichuria o el tricocéfalo. Oral fecal, la forma de contagiarse, la localización en el ciego y en el apéndice, con menor frecuencia en el colon y en el ileum. Esto también tienen que saberlo. El trichuris trichuria, ciego y apéndice. ¿Ok? Forma infestante, acá está la diferencia. Mientras todos los demás sean la larva filariforme envainada, ¿no? Este es el huevo embrionado. No existe autoinfestación porque los huevos embrionados se desarrollan en el medio externo a partir de los huevos fértiles excertados. Esto es lo más importante del Trichuris trichuria. Apréndanselo, porque todo lo demás es similar. Manifestaciones clínicas, dolor abdominal, diarrea ocasional, sensibilidad positiva a la palpación. Las infecciones intensas pueden producir el cuadro disentérico, se caracteriza por mucos sanguinolentos, disentería, dolor abdominal tipo cólico. ¿Por qué hay disentería? A ver, ¿quién me responde? ¿Y por qué los otros no dan disentería? Por la ubicación. ¿Dónde se ponía este? ¿Se acuerdan? Ciego y en el ciego y en el apéndice, ¿no es cierto? En el colon, ¿no? Los otros son del intestino delgado. Entonces, que dé disentería sería poco probable, ¿no? La disentería tiene que ser producida por una colitis. Dolor abdominal tipo cólico más intenso, pujo y tenesmo, prolapso rectal. ¿Qué pasa si viene un niño con prolapso rectal? ¿Qué hacen? Le ponen una gasa y llaman al cirujano. Una gasa húmeda. ¿Qué harían? Vuelvan a su sitio, ¿ya? En mis alumnos me vinieron 2 niños con prolapso rectal. Uno por estreñimiento, el otro no sé por qué. Puede haber sido esto, nunca lo encontramos.
¿Ya? Pero me vino dos. Entonces yo, de serumista, decía, Dios santo, ¿qué hago? Nunca nadie me enseñó qué voy a hacer con esto, ¿no? Porque esto no lo ves a diario, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Así que bueno, menos mal que en mi serum había una computadora, viejita pero computadora, y tenía internet. Agárralo con una gasa mojada y reintrodúzcalo. Así de sencillo. ¿Ya? Lo meten con su dedo, como si estuvieran metiendo una manga que se ha salido, igualito. Se puede volver a salir, lo vuelven a meter y después ya no sale más. El diagnóstico es heces fecales concentradas, el parásito adulto y la rectosigmoidoscopía. Acá es el único procedimiento en el cual ustedes pueden hacer esto y se encuentra. Nuestros colegas, los gastroenterólogos, muchas veces cuando hacen proctosigmoidoscopías, se encuentran con esos parásitos. Y a veces son hallazgos. Albendazol, mebendazol, flubendazol y pamoato de oxantel pirantel. El que todos hemos tenido alguna vez en nuestra vida no existe, según la estadística del OMS, creo que solamente 1 de 1.000.000 no ha tenido oxiuros en su vida. La mayoría de veces se autolimita, no necesita tratamiento. El problema es cuando están infestados con otro parásito, porque la mayoría viene con otro parásito y terminan con desnutrición, ¿no? Forma infestante, el huevo embrionado, autoinfestación oral fecal y localización en el ciego y en el apéndice, ¿no? Prevalecen los niños preescolares y escolares. En el Perú se usa el tratamiento farmacológico, pero en la sierra se usa la pepa del zapallo para tratarlo. Agarran la pepa del zapallo, la hacen secar, luego la muelen como harina y se la dan a los niños. 2 cucharadas, creo que 2 veces al día, una cosa así era, no me acuerdo. ¿Cómo mata el parásito? Mata porque lo atora también. Esa harina no se puede digerir en el intestino y cuando llega donde el parásito que está hambriento de comida, el parásito lo ingiere y obstaculiza su intestino y todos mueren. Acuérdense, la pepa del zapallo. Curioso, ¿no? Hay un trabajo de investigación al respecto. Manifestaciones clínicas. ¿Se imaginan? Hacen sus cápsulas de harina de pepa de zapallo y se vuelven millonarios. ¿Cuánto cuesta una pastilla de albendazol? Bueno, ahora es barato, ¿no? Creo que el Luis cuesta 2 soles, el genérico. Pero si quieren comprar ¿cómo se llama este? Colufase, ¿no? Colufase no es, Colufase me estoy confundiendo. Si quieren comprar el de marca del albendazol, que se llama Centel. Eso, muy bien, doctor. Creo que cuesta como 10 soles, costará la tableta, pues, ¿no? Por lo menos. Imagínense la pepa del zapallón, van al mercado y se la regalan. Las infecciones internas pueden producir un cuadro disentérico por heces mucosanguinolentas, disentería, obviamente por lo mismo, ¿no? Porque está localizado en el colon. Pujo y tenesmo, prolapso rectal. Diagnóstico, ya lo vimos, el tratamiento es el mismo. El método de Graham, la cinta Scotch, ¿no? O cuando el niño le pica el potito a las 5 de la mañana, díganle a la mamá que le baje el pantalón y le ve el potito. Van a ver que está el parásito saliendo ahí, la hembra que sale a poner huevos, ¿no? Que es más grande que el macho. Ya, y los niños que tienen parásitos, o las niñas que tienen parásitos, es muy común que tengan vulvovaginitis. De ahí que la vulvovaginitis es su principal causa en niñas, a diferencia de en adultos, es que tengan parásitos. ¿Por qué? Porque el gusanito sale del ano con todos los gérmenes de las heces y se mete a la vaginita, que es más porque el gusanito empieza a buscar un huequito. Ahí muere. La niña lo bota, ni siquiera se da cuenta de eso, el parásito no vive ahí. Pero arrastró todos los gérmenes y las niñas terminan con descargas, con descensos, ¿no? Entonces, en una niña mujer, perdón, valga la redundancia, en una niña pequeña que tenga vulvovaginitis, parasitosis intestinal, sobre todo oxiurasis, es lo que tienen que descartar, ¿ya? Después piensen malosamente también, porque también es como... Tenias. ¿Por qué se adquieren? Porque comen carne cruda o mal cocida, pues, ¿no? Localización en el intestino delgado, la forma de cisticercos en el tejido muscular, el bovis en el vacuno y celulosae en los cerdos, hospederos intermedios, la vaca para la tenia saginata y el cerdo para la tenia solium. Aunque hay estudios que dicen que en pescado que vive cerca de la costa también puede haber, ¿ya? Así que tengan mucho cuidado con sus ceviches, sobre todo los que van a mistura. Manifestaciones clínicas. Asintomática, luego puede dar algunos síntomas gastrointestinales, bulimia, anorexia, diarrea en ocasiones, pérdida de peso, hambre dolorosa, ¿no? Esa es la típica descripción, ¿no? Doctor, se quiere comer todo, pero le duele la barriga, pero se muere de hambre. Hola, doctor.
La obstrucción intestinal y la apendicitis son raras. Alérgicas, angioedemas. Neurológicas, la citicercosis es muy rara en la parasitosis por tenia saginata, se describe con la tenia solium. Diferencias morfológicas, no creo que les pregunten, solamente recuérdenlas, ¿no? Las ventosas son iguales, en vez de tener doble corona de ganchos la solium, a diferencia de la saginata. Proglótides, menos de 15, esta es más grandota, tiene ramificaciones uterinas, pues es su útero, ¿no? En cada probóscide. Es más, ¿alguna vez han visto en sus clases de parasitología las probóscides? Cuando están frescas y saliendo, se mueven y reptan, hacen movimientos reptantes, es increíble. Puede medir hasta 10 metros y puede tener hasta 5 metros. Recuerden, la saginata es más grande, pero la solium es la más fregada de todas. Ahí está su excólix, ¿no? Doble corona de ganchos. Tratamiento, praziquantel y niclosamida. ¿Ya? Yo no, hasta donde sé, no creo que haya niclosamida en el Perú, no estoy seguro. ¿Ya? Praziquantel sí se puede conseguir. Pero es difícil, ¿eh? Hay que buscarlo en el Instituto de Medicina Tropical, ¿no? De San Marcos o el de Cayetano. O en algún hospital así tipo de esos, ¿no? Donde ya pueden encontrarlo. Después no, en la farmacia llaman a FASA y no tienen, ¿eh? Localización, el parásito adulto habita en los conductos biliares. La fasciola hepática, perdón. Forma infestante, la metacercaria. Eso también es motivo de pregunta de examen. La metacercaria. Fasciola hepática, revísenlo ustedes, porque fasciola hepática es muy común en nuestro país. Muy común. En Junín es un lugar endémico de fasciola hepática. ¿Ya? Así que si van a comer ensalada, por favor allá, tengan mucho cuidado. Sobre todo ensalada de ¿qué? ¿Se acuerdan de qué es vegetal? Del berro, ¿no? Que es tan rico. Y que ahora se come bastante el berro. Los amantes de la comida orgánica, entre comillas, les gusta comer un montón de berro. Ojalá que no tenga fasciola. La fasciolasis aguda, fiebre, patomegalia, dolor abdominal, eosinofilia, urticaria y síntomas digestivos. La segunda fase de la fasciolasis, también llamada latente, por lo general es asintomática y se produce desde el momento en que los parásitos llegan a los conductos biliares. La fasciolasis obstructiva, terrible, ¿no? Dolor hepático, patomegalia más acentuada, anorexia, pérdida de peso, fiebre, puede haber ictericia por obstrucción de los parásitos en el colédoco. El diagnóstico, el método de sedimentación en heces fecales y ELISA por método de conjugación. El FASCIDI, así se llama. Es el que más se utiliza ahorita. Lo otro no usamos. ¿Ya? Si sospechan de fasciola hepática, van a tener que hacer pruebas de ELISA. Tratamiento de elección. No hay otro. El triclavendazol. Pero aquí no hay. Aquí se ha usado albendazol a altas dosis, con algún éxito, ¿eh? Con algún éxito. La mayoría de veces cuando el paciente lo tiene, tienen que mandar a traer esto. El Ministerio de Salud tiene para zonas endémicas. Muy bien. Ahora viene sepsis. El Surviving Sepsis Campaign es lo que ustedes tienen que leer cuando quieran hablar de sepsis. No pueden leer otra cosa. Sean pediatras, intensivistas, médicos de adultos o geriatras. Lo que dicen los libros no tiene sentido que lo lean porque esto se actualiza cada 3 o 4 años. Es un poco pesado esto, ¿ya? Algunas cosas las vamos a pasar porque no creo que sea motivo de que lo sepan, porque yo no les he venido a enseñar sepsis, solamente quiero darles las cosas que pueden venir en su examen, ¿ya? Podríamos hablar las 3 horas solo de este trabajo, que es así. Muy bien. Infección, documentada o sospechada, cuando tienen algo de lo siguiente. Fiebre más de 38, hipotermia menos de 36, frecuencia cardíaca más de 90 o por encima de 2 desviaciones estándar de lo normal para la edad en niños. Taquipnia, estado mental alterado, edema o un balance electrolítico positivo, hiperglicemia con glucosa plasmática más de 140 o en la ausencia de diabetes, perdón. ¿Ya? Esto es infección, documentada o sospechada. Variables inflamatorias. Leucocitosis más de 12.000, leucopenia menos de 4.000. Una cuenta de glóbulos blancos normal con menos del 10% de inmaduros, con más del 10% de inmaduros, perdón. PCR más de 2 desviaciones estándar del valor normal. Procalcitonina más de 2 desviaciones estándar del valor normal. Ven, acá ya está procalcitonina, ya es parte de
Ya no es una cosa del futuro, es una cosa actual. Y variables hemodinámicas que tenga hipotensión, presión sistólica menos de 90, presión arterial media menos de 70, o una disminución de la sistólica mayor de 40 en adultos, o menos de 2 desviaciones estándar para la edad del niño. Variables de disfunción orgánica. Hipoxemia arterial, o sea que es un PAFI menor de 300. Eso tienen que sabérselo, el PAFI menor de 300. Oliguria, que es oliguria, un flujo urinario menor de 0.5 mililitros kilo hora, por al menos 2 horas después de una adecuada fluido de resucitación, o sea, después de que lo han boleado al paciente. ¿Ya? Después de 2 horas de haberlo boleado bien, boleado al paciente con sus buenos bolos, y tiene ese flujo urinario, oliguria. Incremento de la creatinina más de 0.5, coagulación, al tratarnos de la coagulación con un NR o un TTPA mayor de 60 o 1.5 por el NR, hilio metabólico, ¿no? Trombocitopenia, hiperbilirubinemia o variables de perfusión tisular, hiperlactasemia o disminución del llene capilar. Esto es muy importante, porque lo demás a veces no lo pueden tener. O sea, pucha, pídele la creatinina, pídele el PAF, no tengo AGA, dicen, ¿no? El laboratorio se demora 1 hora en hacer la creatinina. Pero el llene capilar, la presión arterial y el estado mental son cosas que ustedes pueden ver. Si tienen un paciente que viene con fiebre, alteración del estado mental, llene capilar lento e hipotenso, shock séptico, ¿no? Nadie les puede decir que no es. Sepsis severa es igual a una sepsis que induce a hipoperfusión y a disfunción orgánica. Todo lo que ya hemos visto. Pero miren que ya se eleva un poco más. La creatinina más de 2, sigue habiendo liguanuria, el lactato se eleva, hay hipotensión inducida por sepsis, hay injuria pulmonar cuando el PAF es menos de 200, cuando hay neumonía, y menos de 250 si no hay neumonía. No se aprendan quizás los valores, apréndanse que el PAF es parte de la sepsis, ¿ya? O cuentas de plaquetas menos de 100.000. ¿Cuáles son las recomendaciones? Recomendación A, inicie la resucitación, ¿no? Presión venosa central de 8 a 12, presión arterial media más de 65, flujo urinario más de 0.5 y un catéter venoso, y una presión venosa central mixta, o sea, saturación central mixta de oxígeno de 70 a 65. Esto es muy importante, muy importante. En PALS, cuando dictamos el curso de reanimación avanzada pediátrica, si el paciente tiene un catéter y el alumno no responde que esto debe estar normal, jalado. Siempre que tengan un catéter central, van a poder medir esto. En pacientes con lactato elevado, debe normalizarse después de que lo resucitan. ¿Qué hay que hacer? Screening para sepsis. Hay que hacer todo el screening de rutina. Hay que manejar la sepsis de acuerdo a lo que hagan en su hospital. Y para el diagnóstico, cultivos. Todos son cultivos. Esto de acá todavía no se hace, ¿ya? Todavía no se hace en el Perú, pero ya lo deben saber. El 1,3 beta de glucano y los anticuerpos anti-Manan para cuando tengan candidiasis. Y los estudios de imagen que se pueden hacer, todos los que quieran, sobre todo ecografía. La terapia antimicrobiana tiene que ser iniciada en los primeros 30 minutos de haber sido diagnosticado. ¿Ya? Eso es lo ideal. Se usan antibióticos de amplio espectro y esto depende de cada lugar, de cada país. O sea que no se van a aprender los medicamentos. La duración de la terapia es de 7 a 10 días y se puede dar terapia antiviral tan pronto como sea posible si sospechan que la sepsis o el shock séptico es de origen viral, sobre todo ahora en las influencias H1N1, ¿no? Hay que ubicar el punto de partida y hay que prevenir la infección. Esto, de contaminación oral selectiva y de contaminación digestiva selectiva debe ser introducida, reducir el uso del ventilador al menor tiempo posible. Miren, gluconato de clorexidina oral puede ser usado para la descontaminación orofaringia y hay estudios recientes que demuestran que lavar a los niños con clorexidina, el jabón que usamos, el espuma es en los hospitales, todos los días disminuye el riesgo
de infecciones por catéter. ¿Ya? Olvídense, el alcohol yodado, eso está pasando a la historia. Ya no vamos a usar eso, vamos a usar jabón de clorexidina. Bueno, aparte de la fluidoterapia, los vasopresores, los medicamentos inotrópicos y los corticosteroides. Conózcanlo porque no les van a preguntar en este examen qué corticoide van a usar, o no les van a... Se usa hidrocortisona, por cierto. O les van a decir si es para shock caliente, ¿qué van a usar? ¿Adrena o noradrena? Noradrena, pero eso no les van a preguntar, ¿ya? Solo les van a preguntar que hay vasopresores, adrenalina, noradrenalina, y que hay inotrópicos, ¿ya? Dobutamina y dopamina. Sépanlo, ¿ya? Conózcanlo. Pucha, qué pena. Esta la debí partir para que se vea bien. Miren, aquí está en minutos. Minuto 0, ustedes deben reconocer y tener una vía intraósea o intravenosa colocada. A los 5 minutos ya deben haber iniciado la resucitación. ¿Cómo se inicia la resucitación? Con bolos de cloruro de sodio o de lactato Ringer, 20 centímetros por kilo. Siempre. Excepto, yo les dije en la clase pasada, ¿a quién no le pasan bolos de 20? Los que tienen falla de bomba, ¿no? Cuando sospechan de un shock cardiogénico. Porque si no, lo matan. Hace edema agudo de pulmón. A los 15 minutos ya deben haber identificado si el shock revirtió o no revirtió. 15 minutos, ¿ah? ¿Cómo van a identificarlo? Con presión arterial y N capilar. ¿Ok? O si tiene una sonda, porque ya debe tener una sonda para ese momento, si es que empezó a orinar. Y el shock refractario a fluidos, que hay que iniciar un inotropo. ¿Ya? Si no hay vía aérea, se intuba. Si el shock no revierte, es un shock resistente a las catecolaminas. Entonces, ¿qué hay que empezar? Hidrocortisona. Miren, a la hora ya tienen que haber iniciado hidrocortisona si es refractario. Hay que monitorar la presión venosa central, hay que monitorizar en la unidad de cuidados intensivos, hay que monitorizar la presión arterial media y la saturación venosa central de oxígeno, que tiene que estar más de 70. Entonces, ahí ustedes pueden identificar un shock frío con presión arterial normal, un shock frío con baja presión o un shock caliente con presión baja. ¿Cómo saben si es frío o es caliente? Por la frialdad distal, por eso. ¿Ya? Muy bien, aquí olvídense, aquí si es frío van a usar epinefrina y si es caliente, como les dije, norepinefrina. El shock caliente es el típico shock séptico. La mayoría de veces. Si el paciente es resistente a esto, bueno, pues van a considerar hacer muchas otras cosas que no vienen al tema de hacerlo. ¿Ya? Si el shock no revierte, van a tener que entrar a circulación por membrana extracorpórea. Eso es una cosa que no se puede hacer en cualquier lugar. Muy bien. Preguntas sobre shock, sobre sepsis. Eso es lo que dice el Survivor, ¿ya? Enfermedad de Kawasaki o síndrome mucocutáneo ganglionar. También es motivo de pregunta de examen. Antes la enfermedad de Kawasaki era una enfermedad que no la veíamos en el Perú. Ahora es muy común, pero no la veíamos porque no la diagnosticábamos. No es que no la viéramos porque no existiera. Sí ha existido siempre. Lo que pasa es que ahora hay más acceso a la salud. Antes había mucho menor acceso a la salud. Ahora, a pesar de que todavía es escaso, hay más acceso. Entonces, su causa es desconocida y al parecer es una alteración inmunológica debida a superantígenos. El endotelio es dañado por superantígenos. Fiebre alta de al menos 5 días de evolución con mal estado general, conjuntivitis bilateral no purulenta sin fotofobia. Adenopatía cervical mayor a 1.5, no dolorosa. Labios eritematosos, secos y agrietados. Exantema polimorfo y cambiante, máculo popular, morbiliforme, urticariforme, todo. Tras varios días, las manos y los pies se vuelven edematosos, tumefactos y dolorosos. El niño llora porque ve sus manitos. Entre la primera y la tercera semana suele aparecer descamación cutánea de la punta de los dedos. Luego les voy a mostrar una foto. Es frecuente la asociación con iridociclitis, irritabilidad y afectación articular. Entonces, el síndrome de Kawasaki, acuérdense de esta figurita, ¿ya? Porque una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? La lengua afravesada, la conjuntivitis, pero aséptica, ¿no? Complicaciones cardíacas en 5 a 20%, dolor abdominal, rash, miren las uñas cómo se ponen, las plantas, las uñas, las palmas, ¿ya? La fiebre, la linfadenopatía y la descamación, que son las rayitas chiquititas. Acuérdense del síndrome de Kawasaki. El pronóstico es excelente siempre y cuando no haya afectación cardíaca.
La mortalidad media 0.5 a 2.8, que va siempre con relación con la afectación cardíaca. ¿Qué quiere decir? Que el 0.5 al 2.8% puede tener afectación cardíaca. ¿Qué afectación cardíaca? ¿Se acuerda, doctor? ¿Qué pasa con las coronarias? Se hacen unos aneurismas en las coronarias, ¿ya? Entonces por eso se mueren esos pacientes. Recuerden que la causa más común de infarto agudo del miocardio en un niño es post-síndrome de Kawasaki. ¿Ya? No es como llevan a la emergencia, me duele el pecho y dicen los niños ahora. Tratamiento, gamma-globulina, aspirina, corticoides y bueno, otros que son ensayos. Un rash, se operan los pulpejos, la lengua aframbuesada, los labios hinchados y agrietados, miren los dedos también hinchados y dolorosos, el famoso síndrome de Kawasaki. Entonces aquí es para que vean, la fiebre es en la fase aguda y subaguda, la artritis en la subaguda, los cardiovasculares, primero da una miocarditis, que esto lo puede matar al niño, ¿eh? Las miocarditis en los niños pueden llegar a tener 7, 12, 10% de fracción de eyección, de gasto cardíaco, cuando lo normal es 70%. Y con ese corazoncito así todo laxo, los niños sobreviven. Después el corazón, por arte de magia, regresa a su estado original. Es increíble. En la piel, bueno, palmas y plantas, descamación y cambios en las uñas. Conjuntiva, mucosa y labios, hay afectación. Adenitis cervical y trombocitosis. ¿Ya? Lo último que aparece son los cambios en las uñas. Entonces, cuando sospechen de que ese paciente ha tenido un Kawasaki, miren en los dedos. A ver si sus uñas han cambiado. Bueno, ya estamos en la época de la tecnología, ¿no? Entonces a este paciente le dicen, mire señor, encontró que su costilla está rota, pero no se preocupe que ya la hemos arreglado con Photoshop. Entonces el paciente ya no tiene, porque ahora ya no hay radiografías, ¿han visto? Bueno, mejor dicho, ya no va a haber radiografías impresas. Es muy cara las láminas. Entonces ustedes saben que para imprimir esa radiografía, la lámina esta que se hace, la película, es de plata. Es de, no sé, no me acuerdo, argentato, no sé cuántos. Es de plata, entonces es muy caro, es muy costoso. Lo que están haciendo la mayoría de hospitales es digitalizar sus equipos de rayos X. Entonces tienes radiografía digital, lo ves en la computadora. Ya no lo van a ver en la impresa y la radiografía, eso ya está pasando hasta en los hospitales, ¿eh? Ahora vamos a hablar de lactancia materna, ¿no? Imagínense, le dicen, ¿cómo es posible que pueda estar mostrando las mamas acá, no? Miren, tremenda fotografía ahí atrás, ¿no? Victoria's Secret. El principal estímulo para el inicio, mantenimiento, para la producción, para todo, es el vaciado regular de los pechos. ¿Y cómo se vacían? Con la succión. ¿Ok? El alimento de elección de forma exclusiva hasta los 6 meses y como alimento principal de la dieta al menos hasta el año de vida y que se puede prolongar hasta los 2 según la Organización Mundial de la Salud. Contraindicaciones de la lactancia materna, esto sí sépenselo de memoria. ¿Ok? Galactosemia, madre con VIH en los países en vías de desarrollo y desarrollados, porque en el África subsahariana, donde no tienen nada que comer, no es una contraindicación. ¿Ok? Tuberculosis activa en madre no tratada, uso de drogas o fármacos incompatibles con la lactancia. ¿Cuáles son? Los antineoplásicos, los medicamentos como el metotrexate, ¿ya? Enfermedad mental grave materna, tratamiento oncológico en curso, gran prematuridad o malformación bucal severa. Es una contraindicación relativa, ¿ok? Para dar de lactar, pero no para que tome leche materna, ¿ok? Muy bien, las diferencias entre la leche humana y la leche de vaca. Miren que curiosamente tienen la misma cantidad de kilocalorías, ¿ah? O sea, ahí no se diferencian. La diferencia está aquí, en las proteínas, ¿no? En la leche de vaca el 80% es caseína, mientras que en la leche humana el 30% es caseína. El resto son proteínas séricas. Esto es lo que hace a la leche materna de gran valor nutricional, lo que la vuelve en un alimento vivo, a diferencia de la leche de vaca. Y de todas las fórmulas, por si acaso. ¿Alguien quiere ser pediatra de acá? Levante la mano. Nadie. Qué aburrido entonces pediatría. Los hidratos de carbono. Hay más lactosa en la leche humana que en la leche de vaca. Eso también sepan, ¿no? Porque uno piensa que es al revés, ¿no? En la leche humana hay más lactosa que en la leche de vaca.
Las grasas, el 3.5 son grasas esenciales, hay ácidos de cadena larga insaturados y hay colesterol. Aquí no hay ningún ácido de cadena larga insaturada, por si acaso. O sea, en cantidad de grasa la leche de vaca solo engorda. Minerales, tiene pocos minerales. La leche de vaca tiene un montón de minerales que a veces son tóxicos. Hierro tiene la misma cantidad, hasta un poco menos la leche humana. Lo que pasa es que el hierro es mucho más biodisponible en la leche humana. Cobre tiene poco y flúor tiene un poquito. La relación calcio-fósforo es 2:1, la cantidad de vitamina A es un poco mayor, la B es mayor en la leche de vaca. La vitamina C, D y E están presentes en la leche de vaca, en la otra casi nada. La vitamina K no está presente, en la leche de vaca sí. Y el nitrógeno no proteico está muy elevado en la leche materna, obviamente porque hay muchas seroproteínas. La lactancia es a los 6 meses. La alimentación complementaria debe suponer el 50% del contenido energético de la dieta. El 50% restante ha de proceder de la leche. El gluten no debe introducirse antes del 6.º mes. Eso es quizás en Europa. Aquí no pasa nada. A ver, les pregunto, ya para que no se aburran. ¿Verdadero o falso? ¿Es recomendable introducir los alimentos alergénicos, huevos, pescado, a partir del 9.º mes? Levante la mano quien está a favor. O sea, a partir del año, del 9.º mes, del 10.º mes, el que quieran. ¿Qué les han enseñado a ustedes? ¿Ah? Que sí, ¿no es cierto? Muy bien. Las verduras se introducirán en forma de puré, teniendo cuidado con las espinacas, acelga, col y remolacha por el periodo de metaglobinemia. Esto sí es verdad, no hay que consumirlas las del día. Esto es falso, doctores, ¿ya? Hay un estudio, el estudio Koala, que acaba de demostrar, fue publicado hace como 4 años, ¿ya? Koala con K. Ya no se hace la lactancia como estamos acostumbrados. Eso del juguito de granadilla primero, de luego los amarillos, luego los verdes y luego los rojos, pasó a la prehistoria. El niño a partir del 6.º mes come del plato de sus padres. ¿Ya? Así, aunque suene medio raro. Obviamente, las texturas son distintas. No le van a dar de comer un pedazo de carne porque no lo va a masticar, pues, ¿no? Pero sí comerá la papita aplastada, comerá el arroz apretado, el zapallo que está comiendo el papá, ¿no? Las verduras que está comiendo el papá, como crema de verduras, etc. Eso de prohibir la clara del huevo, las fresas, el pescado, queda desfasado. ¿Ya? Eso es historia, ya no es verdad. El pediatra que les diga eso no ha leído los últimos reportes ni de la Academia Americana de Pediatría, ni del Estudio Koala, ni de la Sociedad Peruana de Pediatría. O sea, no leo nada. Lee lo que le dice la farmacéutica. ¿Ya? Se puede dar de comer a los niños a partir del 4.º o 6.º mes alimentos complementarios sin ningún temor, salvo que en la familia exista un alto grado de alergia a algún alimento puntual. Papá, mamá alérgico a los camarones y le van a meter al chivo a los camarones, yo lo haría con mucho cuidado, ¿no? Clara de huevo, désela nomás. Ya, eso es mentira, que el huevo es alergizante, todo es mentira. ¿Cómo se llegó a descubrir esto? A ver, yo les digo, ¿en qué otro país del mundo existe granadilla, zapallo loche, yuca de Camaná? Porque eso es lo que comen las mamás. Las mamás dicen, no, zapallo loche, granadilla de no sé dónde, de Quillabamba creo que es. Bueno, en Nueva Zelanda los niños comen pescado al 6.º mes porque no tienen más que comer. En España comen tomate porque es parte de su dieta a partir del 7.º mes. Entonces, agarrando de todos los países, en los países árabes comen granos, leguminosas a partir del 6.º mes. O sea, el gluten y todo eso, no les pasa nada y no son más alérgicos. Lo que sí se ha demostrado que las sociedades que introducen tardíamente los alimentos hacen más alergia a esos alimentos. ¿Ya? Entonces, eso transmítanlo a sus colegas y sépanlo porque eso ya no es verdad todo lo que nos habían enseñado. La leche de vaca no se introducirá hasta el 12.º mes, eso sí sigue presente, lo de la leche de vaca, ¿ok? Porque es muy alergizante. Ay, perdón. Hasta la introducción de la alimentación no es necesario dar agua, esto es relativo, bastará con administrarlo en forma de leche. Se desaconseja que el niño duerma mientras chupa intermitente de un biberón con zumo de fruta, pues se produce destrucción precoz de los dientes. Eso se definió como síndrome del biberón. Eso sí es verdad, ¿ya? Tengan mucho cuidado con eso. ¿Puede usar chupón? Sí, pero no con un dulce o con fruta o con fructosa, ¿ya? Vitaminas. A ver, eso también ha cambiado. Se administra 200 a 400 unidades entre el mes de vida y el año de edad
a los niños de piel oscura, a antiguos pretérminos, a los niños que nazcan en países o en épocas del año poco soleadas y a los hijos de madres vegetarianas estrictas. Eso sí sépanlo. Yo les diría que en Lima tendríamos que darle a todos, porque Lima es una ciudad que tiene solo 3 meses del año sol. El resto no hay sol. Y recuerden que la vitamina D se produce por efecto del sol, se activa por efecto del sol. El hierro está indicado en prematuros, en los gemelos, en los recién nacidos de bajo peso y ante casos de anemia neonatal. Se administra de los 2 meses hasta la introducción de la alimentación complementaria. La Academia Americana de Pediatría recomienda que los niños alimentados con leche materna a partir del 5º o 6º mes reciban un suplemento de hierro hasta el año en el cual se evalúa su hemoglobina. En los prematuros, mucho antes, desde que nacen prácticamente, y en los niños alimentados con fórmula a partir del 8º mes si es que la fórmula no tiene suficiente cantidad de hierro. Desnutrición, o malnutrición. La etiología, el aporte deficitario típico en países en vías de desarrollo. Causas orgánicas, lesiones anatómicas o funcionales del digestivo, metabolopatías, infecciones crónicas. Esto, señores, es lo más común en el Perú. Infecciones crónicas o de repetición. ¿Ok? Kwashiorkor, instalación aguda, recuperación rápida, más frecuente en niños mayores de 1 año. El niño es apático, irritable, triste, edema blando, frío, simétrico, hay hepatomegalia, el cabello seco, delgado, opaco, ¿no? No es que el niño, ¿a quién ha salido rubio, señora, su hijo? ¿No? Le preguntan a la mamá. Es igual que mi abuelito, dice la mamá. Y el niño está todo desnutrido. Cara de luna llena, tejido muscular disminuido, tejido graso escaso, hemoglobina baja, proteínas séricas bajas, estos son los criterios bioquímicos. Y el marasmo es crónico, talla prolapsa y peso prolapsa son bajos, obviamente. Más frecuente en niños menores de 1 año, irritable, apático, triste, no presente edema, hígado normal, cabello seco, delgado, opaco, escaso, piel seca, delgada, cara de viejito, atrofia muscular, tejido de grasa mínimo, recuperación lenta, la hemoglobina baja, las proteínas séricas están poco afectados y acá son los criterios antropométricos. ¿Esto qué es? Marasmo. ¿Y esto? Miren el edema, ¿no? Miren los dedos, las lesiones en la piel. Entonces tenemos la malnutrición calórico-proteica no edematosa o edematosa. Ya lo hemos visto, no es necesario revisarlo de nuevo. Es lo mismo. Ya lo vimos. Ya lo vimos. El tratamiento. Son 3 fases. La primera fase es una fase de estabilización. De 1 a 7 días. Y esto sí sépanlo, que es lo primero que hay que corregir. No es darle de comer al niño, ¿ah? Es corregir la deshidratación, corregir el desequilibrio electrolítico, tratar las infecciones, empezar a corregir los micronutrientes y luego iniciar la alimentación. Pero muy lentamente. 80 a 100 kilocalorías por kilo día. Es poquito. ¿Ya? Para un niño que pesa 3 kilos o 5 kilos, son 500 kilocalorías. O sea, son 2 paquetes de galleta. La segunda fase de rehabilitación dura 2 a 6 semanas, se mantiene la antibioticoterapia y se aumenta la alimentación, ahí sí, para recuperar el peso perdido. En la tercera fase, que dura hasta 26 semanas, alimentación para conseguir un crecimiento compensador, estimular el desarrollo emocional y sensitivo. Aunque esto yo lo pondría desde el inicio, ¿no? Recuerden que estos son niños generalmente que son maltratados. Recuerden que en la clase pasada hablamos del maltrato por negligencia, ¿no? Que son los niños que no les dan de comer porque el papá se come la comida o la mamá se come la comida, ¿no? O algunos, bueno, pues en este caso porque no tienen que comer ni padre ni madre, que es lamentablemente en nuestro país, en Lima, en una ciudad de ¿cuántos millones? 6 millones de habitantes, a 50 kilómetros hay índices de desnutrición tan elevados como el África subsahariana, imagínense. El síndrome de realimentación. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Alguien ha visto la película Band of Brothers, la serie? Band of Brothers, es una serie de Steven Spielberg sobre la Segunda Guerra Mundial. Bueno, no la han visto. Cuando los aliados entran en los campos de concentración nazis, abandonados por los judíos, empiezan a encontrar a los judíos en un estado caquético calamitoso, ¿no? O sea, las sarnas se los comían. O sea, los perros se comían a los moribundos. Así era. Era terrible. Entonces,
a los gringos no se les ocurrió mejor idea que empezar a darles de comer. Y se empezaron a morir. O sea, los que los habían recuperado se empezaron a morir. Y así fue como se descubrió el famoso síndrome de realimentación. Puede complicar la rehabilitación aguda de los niños que están desnutridos. La característica es el desarrollo de una hipofosfatemia grave. O sea, le dan de comer un montón y como su metabolismo está para producir la menor cantidad, utilizar la menor cantidad de proteínas y producir anabolismo, al tener gran cantidad de sustrato, el anabolismo es tanto que liberan mucho fosfato y les da debilidad, rabdomiolisis, disfunción de los neutrófilos, fracaso, falla cardíaca, arritmias, convulsiones, alteraciones de la conciencia y muerte súbita. Imagínense, se mueren por comer. Obesidad. Muy bien. De la obesidad podríamos hablar también 3 horas. Es un tema que a mí me gusta mucho porque quizás es lo que más he estudiado durante la pediatría. Pero no les voy a hablar mucho porque si no se van a aburrir. Miren, este es un artículo que acabo de leer hace poquito sobre la obesidad infantil. Etiología y tratamiento, dice. Miren todo lo que ocurre para la etiología del tratamiento, miren. Desde las políticas nacionales, la comunidad, la escuela. Por eso esa ley de la comida chatarra, de que se prohíba comida chatarra en los colegios, está muy bien. Eso no es luchar contra la competitividad, ni contra que van a dejar de trabajar gente porque ya la IBE no va a contratar gente, o Phil no va a contratar personas, eso es mentira. ¿Ya? Sí debe existir una ley en contra de la comida chatarra. Por supuesto que sí, estoy totalmente de acuerdo. Y cualquier médico tiene que estar de acuerdo. Si ustedes vieran la cantidad de niños obesos que yo veo, es increíble. Yo trabajo en Oncosalud y ahí hacemos chequeos médicos preventivos. O sea, vienen los niños sanos, que sus papás les han pagado un súper seguro de Oncosalud para que si algún día les da cáncer, Dios no quiera, tengan el mejor tratamiento. Entonces llegan a la consulta para su chequeo preventivo. Y me doy con la sorpresa, tengo mi estadística ahí, que cerca del 37% de los niños sanos son obesos. Y cerca del 55% tienen sobrepeso. O estamos hablando de un 80% que tiene sobrepeso u obesidad. ¿No? Obesidad. Yo al comienzo le decía, no, pues es gordito, hay que hacerle dieta, ¿no? Ahora ya no soy tan piadoso. A todos les pido TSH, T4 libre, insulina, GGT, TGO, TGP, bilirrubinas, glucosa, insulina basal, creatinina, ácido úrico. Y no saben, colesterol, perfil lipídico. No saben lo que me encuentro, muchachos. ¿Ah? La mayoría tiene la insulina elevada. La mayoría tiene la insulina elevada. O sea, ustedes se imaginan de acá a 20 años esos niños, o sea, se van a morir. ¿Van a ser diabéticos o van a tener infarto pronto? O sea, ya tienen hiperinsulinemia. O sea, quiere decir que su insulina se está agotando a los 10, 12 años. Y a los papás les importa un pepino. ¿Eh? Bueno, algunos hacen conciencia. Entonces es dieta y ejercicio, dieta y ejercicio, dieta y ejercicio. Lo que pasa es que los niños ya no hacen ejercicio. Nosotros salíamos a jugar, ¿no? Ellos juegan en la computadora, juegan en PlayStation, ¿no? No hacen más. Entonces, eso hay que fomentar. Y, obviamente, si en la propaganda de televisión salen diciendo que el Enfagrow te vuelve más inteligente que Einstein porque tienes la cabeza más grande que un elefante, si no fomentan la lactancia materna, van a ser más obesos todavía. Los modelos, el hecho de que no haya lugares por donde caminar, ¿no? Lima es una ciudad que no tienes por donde caminar. Muy bien, ahora sí, rómpanse la cabeza. Esta es la fisiopatología de la obesidad. El páncreas libera insulina y el adipocito libera leptina. La leptina es la famosa hormona de la obesidad, aunque lepto significa flaco. Entonces es la hormona de los flacos. La verdad es que la produce el ácido graso, cuando hay mucho ácido graso, para bajar de peso entre comillas, pero no funciona. Esto actúa sobre un receptor de insulina que se llama OBRB. Esto hace que se disminuya el neuropéptido Y que además se disminuya la producción de una, no me acuerdo el nombre, agouti, ya, una proteína relacionada al gen agouti, así se llama. Esto libera el neuropéptido Y. A su par, la insulina y la leptina, ambas, aumentan la proopiomelanocortina, que tiene que ver con el eje hipotálamo hipoficiario. ¿Ya? Esto libera la hormona melanocito estimulante. Todos al final, en resumen,
y también la CART, que es una proteína, una catecolamina que está asociada a los receptores de marihuana y de droga y de cocaína, por si acaso, pero no tiene nada que ver en este caso. Por eso que ¿cómo se llama? Que los drogadictos son todos caquéticos, ¿no? Porque consumen la grasa. Acá es al revés. ¿Ya? Todo al final, miren todos estos, hasta la histamina, terminan en factores endocrinos, o sea, producen más hormona tiroidea, del comportamiento, o sea, los chicos obesos tienen más apetito, comen más, ¿ya? Y tienen trastornos de la percepción, no se ven flacos. Al revés de la bulimia y la anorexia, ellos no se ven, no estoy gordo, no estoy gordo, siguen comiendo. Y autonómicos, ¿por qué? Porque sus feedbacks no se regularizan, o sea, pueden seguir comiendo, nunca se sacian. Todos los síndromes asociados a obesidad, acuérdense de este. ¿Dónde está? Acá. Prader-Willi. Prader-Willi. Lentito, retrasado, gordito, ¿no? Índice de masa corporal por encima del percentil 95, lo primero que tienen que hacer es examinar al paciente y hacer la historia. Entonces, si la obesidad es de inicio desde los 6 meses, tienen que considerar que hay un error en la traducción de la leptina. O sea, si es un niño que desde los 6 meses es obeso y siempre ha sido obeso, hay que ver un problema de leptina. Se puede dosar la leptina. Si el paciente ha estado usando medicación para ganar de peso, lo que tiene que hacer es suspenderla. Nada más, ¿no? El famoso doctor, dele vitaminas porque no come, ¿no? Y está gordo el chibolo, ¿no? ¿Qué vitaminas le van a dar pues, ese gordito, no? No me moleste, señora, le digo. Si la velocidad del crecimiento está disminuida menos, lo que tienen que hacer es descartar hipotiroidismo, deficiencia de hormona de crecimiento, ver que no tenga síndrome de Cushing o panhipopituitarismo. ¿Ya? Si la velocidad de crecimiento es normal y no hay retraso en el desarrollo, lo que es más probable es que ya tenga que hacer un screening metabólico porque este es un obeso porque come mucho. Si hay historia de injuria en el sistema nervioso central, hay que pensar en una obesidad hipotalámica y lo que hay que hacer es una resonancia. Si el paciente tiene otro hallazgo físico normal o retraso en el crecimiento, ahí piensen, o retraso en el desarrollo, en todos los demás síndromes que les mostré. ¿Ya? Ese es el fluxograma para manejar a cualquier gordito. Ningún gordito se les escapa. Abdomen agudo. Yo creo que paramos acá, hacemos un break para seguir un rato porque si no nos vamos a aburrir. Muy bien. El abdomen agudo en los niños. El abdomen agudo en los niños es un cuadro que siempre es el síndrome de Cordobés a veces, ¿no? Abre la panza y verán lo que es, porque a veces es muy difícil poder diagnosticar en un niño pequeño una apendicitis. Sin embargo, creo que es, primero, la principal preocupación de los padres cuando van con su hijo por dolor abdominal, así sea porque tiene 2 segundos de dolor abdominal, y también del pediatra porque nosotros no somos cirujanos. Entonces tenemos que referir a un cirujano para que lo operen y todo lo demás, ¿no? La apendicitis aguda tiene un pico de incidencia entre los 10 y los 12 años, empieza como un dolor sordo, periumbilical, que progresa 4 o 6 horas después y se localiza en el cuadrante inferior derecho. En los niños, el periodo en que de apendicitis, el periodo que te pasa de apendicitis a peritonitis es mucho más corto que en los adultos. De ahí que sea de importancia diagnosticarla rápidamente. Es una fiebre baja, hay náuseas, hay anorexia, hay una disminución súbita del dolor cuando el apéndice se rompe. El diagnóstico se hace con la clínica del paciente, con un hemograma positivo, una PCR elevado, una ecografía. ¿Ya? La ecografía, si una ecografía dice que no tiene apendicitis, no estén tan seguros. Si una ecografía dice que tiene apendicitis, denle más valor. O sea, su valor predictivo positivo es mucho mayor que su valor predictivo negativo. ¿Ok? Recuerden que la ecografía depende del observador.
el gol estándar para apendicitis en adultos aún no es gol estándar para apendicitis en niños, pero quizás pronto lo vaya a ser, lamentablemente, es la tomografía. ¿Ya? La tomografía con el protocolo de apendicitis, que es un contraste oral y un contraste endovenoso y un contraste rectal por un enema. ¿Ya? Ese es el protocolo de apendicitis actual que se usa para diagnosticarlo por vía tomográfica. Entonces, hay varios grados de severidad clínica en el abdomen agudo. Leve, moderado, severo y muy severo, ¿no? En el leve son simplemente dolores intermitentes que está asociado a una causa conocida que puede ser una diarrea. Y en el muy severo es que hay signos de shock. Tenemos un paciente con dolor abdominal, viene con su paciente con dolor abdominal, le hacemos un hemograma, vemos un hemocultivo. Si está embarazada, hay que ver si está embarazada, porque en las niñas, a partir de que ya menstruan, uno nunca sabe lo que se puede, las sorpresas con las que se puede llevar. Hay que diagnosticar si es leve, moderado o severo. Si ha habido trauma o si no ha habido trauma. Si ha habido trauma, hay que hacer ecografía, hematocrito de ese momento, ¿no? Y considerar algún daño de órgano intraabdominal. Si no hay trauma, hay que pensar en obstrucción o si hay peritonitis. ¿Ok? Si hay signos de peritonitis, todos estos: apendicitis, intususcepción, hernia encarcerada, megacolon tóxico, tumores, torsión del ovario, peritonitis bacteriana, úlcera péptica perforada. Si no, todos los demás diagnósticos que no son quirúrgicos, ¿no? Neumonía, síndrome viral, infección urinaria, que es muy frecuente, por eso que a todos los niños les pedimos examen de orina cuando tienen dolor abdominal, no solo para el prequirúrgico. Cetocidosis diabética, sickle cell, enfermedad de células falciformes, que también es común en nuestro medio, no crean que no es tan común. Púrpura de Henoch-Schönlein, envenenamiento, porfirias, faringitis. Y los otros, que son la adenitis mesentérica, la enterocolitis bacteriana, la enfermedad inflamatoria pélvica, la pancreatitis, la hepatitis, los cálculos renales, la úlcera péptica, un embarazo ectópico, una torsión testicular, que en algunos chicos le dicen que le duele la barriga, pues si le tocan y le duele la barriga, pero nadie le ve los testículos, porque el examen físico muchas veces es con el pantalón, lo cual no debería de ser así, ¿no? Por grupo etario, si tenemos un neonato, lo primero que vamos a pensar es en una enterocolitis necrotizante, en una enfermedad de Hirschsprung, un hilo metabólico, hernia, vólvulo, muy rara la apendicitis. La apendicitis del niño más pequeño que haya visto, creo que ha sido un niño de 1 año y medio, que yo he visto, no sé si habrá alguno más. En los menores de 2 años, cólico, gastroenteritis, insuscepción, hernia encarcelada, vólvulos, infección del tracto urinario, constipación, que también es muy frecuente. En la edad escolar, gastroenteritis, infecciones del tracto urinario, ya viene la apendicitis ahí, 4º puesto. Trauma, constipación, neumonía, enfermedad inflamatoria, torsión testicular, reflujo esofágico y faringitis. Y en los adolescentes, la principal causa, la apendicitis. Infecciones del tracto, la gastroenteritis. Y la tercera causa, la apendicitis. Trauma, constipación, enfermedad inflamatoria pélvica, que ya está más común en los adolescentes, enfermedad inflamatoria intestinal y todos los demás. Y torsión ovárica. Diarrea. Según el IEPI, que también vienen preguntas de examen de la IEPI, yo la única vez que he revisado IEPI en mi vida ha sido para las clases, ¿ya? Porque nunca había leído el famoso IEPI, ni de residente, porque los residentes no le llegamos al IEPI, porque supuestamente el IEPI está hecho hasta la posta, ¿no? De ahí mandarlo al hospital. Eso es para lo que está hecho. Bueno, pero ¿qué tienen que saber de la IEPI? Que cuando se llama deshidratación grave, cuando hay letargia, ojos hundidos, no puede beber, hay signos del pliegue cutáneo y la piel vuelve lentamente a su estado original, que es el signo del pliegue. Eso es deshidratación grave. ¿Ya? Todo lo demás es fácil. Disentería, sangre visible. Diarrea persistente, sin signos de deshidratación, ¿no? Diarrea persistente con signos de deshidratación cuando la diarrea tiene más de 14 días. ¿Ya? Y lo demás con deshidratación, lo que ustedes ya saben, y sin deshidratación, lo que ustedes no saben. Entonces, la única cosa que tienen que saber es cuando es deshidratación grave, que es cuando hay trastorno de la conciencia, los ojos hundidos, el niño no puede beber, ¿ya? O hay signo del pliegue. Esto creo que ya se los mostré en la clase pasada. Aquí, deshidratación, ya saben, la A, la B y la C, también se los mostré en la clase pasada. Eso también. Eso sí, se ha pasado de la clase anterior.
Muy bien. Urología. Los médicos tenemos TOC la mayoría de veces, ¿no? Y bastantes manías. Miren ese nefrólogo se pone a reventar las burbujitas de la bolsa de plástico antes de pásame el riñón, le dice, ¿no? Muy bien. Disuria. ¿Qué hacer con un paciente cuando tiene disuria? Primero un examen físico completo. Después averiguar si tiene descarga uretral o no tiene descarga uretral. Si tiene descarga uretral hay que pensar en que haya tenido, si es activamente sexual el adolescente en el caso, o si es un niño que haya tenido algún abuso sexual. Y ahí lo dejamos. Si no, hay que obtener una muestra de orina y un urocultivo. Si tiene síntomas sugestivos de infección del tracto urinario, hay que empezar antibióticos por 48 horas hasta que tengamos el resultado del cultivo. Si el cultivo es positivo, dar completamente la terapia para ya sea o una cistitis o una pielonefritis. Y si no, se suspende el antibiótico. Muy bien. Infección urinaria. Tenemos al niño que tiene disuria, tenesmo, polaquiuria, un poco de fiebre, le pedimos un examen de orina. ¿No? Se pide un examen de orina ya sea por una punción suprapúbica, por cateterismo o por una bolsa. La bolsa colectora de orina solamente sirve para diagnosticar que no es infección urinaria. Si la bolsa colectora de orina le sale positivo, van a tener que hacer cateterismo o el chorro medio. No hay otra forma. O punción suprapúbica si es que es un neonato, ¿no? Lamentablemente. Eso siempre lo digo que funciona en la teoría, pero en la práctica cateterizar a un bebito o un niño de 2 años o una niñita es bien yuca, ¿eh? Es bien difícil. Entonces la mayoría de veces, gracias a Dios, si ustedes le ponen un gelcito frío a la niña en la pelvis o en el vientre bajo, van a capturar una muestra de orina. Es lo más probable. Entonces ahí tengan su vasito estéril cerca, orina un poquito y luego el chorro que orina y ya lo obtienen. Con 5 mililitros de orina es más que suficiente. Pero lo ideal sería hacer el cateterismo. Eso es importante que lo sepan porque es también motivo de pregunta de examen. La bolsa no sirve para diagnosticar ITU, solo para descartar. Sale negativo, ya no es ITU. Pero si sale positivo, sí puede ser. Que hay que tomarle otras pruebas. Muy bien. Si el niño tiene menos de 28 días, se hospitaliza sepsis neonatal. Si tiene más de 28 días, hay que ver cómo luce el niño, ¿ya? Y además hay que ver si tolera la vía oral. Si tolera la vía oral, se pueden dar antibióticos orales y espera el resultado del cultivo para continuarlo, ¿ok? ¿Qué antibióticos orales son los de primera elección? Son las cefalosporinas de segunda generación, ¿ya? Esos son los antibióticos orales de elección en la infección urinaria actualmente. La nitrofurantoína también puede ser, pero hay mucha tasa de resistencia. El ciprofloxacino dejémoslo para infecciones resistentes, aunque es muy probable que sea resistente también al ciprofloxacino. Muy bien, entonces, cuando hablamos mejor dicho, ¿qué factores de riesgo tenemos para hacer infección urinaria? Hombre no circuncidado menor de 6 meses. Después de 6 meses, circuncidado o no circuncidado no es factor de riesgo, ¿ah? Y no se lleven aquí la lección que los niños tienen que circuncidarse por eso. No, ¿ya? Se circuncidan los niños que por religión o por decisión de sus padres se quieren circuncidar. No ofrece ningún beneficio ni nada en contra. Hay estudios totalmente controversiales. Hay estudios que dicen que favorece algunas cosas la circuncisión y otros estudios que la circuncisión da riesgo para otros factores. Por ejemplo, verruga peniana dice que aumenta el riesgo. Cáncer de cabeza de glande también aumenta el riesgo de la circuncisión. Sin embargo, infecciones como portador de papilomavirus humano disminuye con la circuncisión. Bueno, eso es bien relativo, ¿ya? Yo leí bastante sobre circuncisión y por qué los judíos se circuncidaban. Bueno, se circuncidaban porque se bañaban cada 10 días. Porque en el desierto no había agua. O no hay agua, ¿no? Entonces se bañaban cada 10 días. Y además es parte de su religión por eso, ¿no? Entonces era por un tema higiénico. Ustedes saben que los judíos no se murieron en la peste del 19 de la influenza que mató, primero en la peste, que casi erradica Europa, y luego en la gripe española de 1919, fueron los que menos se murieron. ¿Saben por qué se murieron menos en la peste? Porque los judíos, por su religión, no pueden tocar a los muertos. Y cuando tocan un muerto, se lavan las manos antes y después.
antes, en esa época, estamos hablando de la peste, pues que fue en el siglo, creo que siglo XV, siglo XVI, todos se murieron porque tocaban a los muertos, porque no sabían que lavarse las manos era importante. Entonces por eso no se murieron. Y de ahí nace la xenofobia contra los judíos, ¿no? Porque ellos se salvaban y los demás se morían, europeos. Entonces ahí aparece la xenofobia en Europa, porque obviamente ustedes saben que hay otra xenofobia contra los judíos por religión, ¿no? Bueno. Si tenemos una punción suprapúbica, es suficiente con... perdón, nos habíamos quedado. Mujer menos de 2 años también es factor de riesgo. Caucásico también es factor de riesgo. Más de 39 grados también es factor de riesgo. Y que tenga alguna malformación urológica también da factor de riesgo. Si el cultivo de orina es positivo, ¿cuándo? Cuando crece el patógeno, más de 1000 unidades formadoras de colonia en una punción suprapúbica, más de 50.000 en un catéter o más de 10.000 en un catch clean, que es una muestra de chorro medio. ¿Ya? Cuando orina, bota y ustedes capturan la muestra del chorro medio. ¿Ya? Así es. Miren que es menos que el cateterismo incluso. ¿Eh? Es casi un poquito más que una punción suprapúbica. Muy bien. El tratamiento es, cefalexina, cefixima. No, cefalexina muy pocas veces. Cefaclor, trimetropión, sulfatazol en Estados Unidos, aquí no. De segunda línea, nitrofurantoína, ciprofloxacino. Si el paciente se hospitaliza, cefotaxima, ceftriaxona, ampicilina o gentamicina. ¿Ok? Ceftriaxona es lo que más usamos. Clínica. Miren cómo varía la clínica de acuerdo al grupo etario. En los menores de 3 meses, fiebre, no quieren comer, no ganan peso, tienen pérdida de las heces, vomitan, ictericia, pobre alimentación, irritabilidad. Eso es casi una sepsis neonatal. De 3 meses a 3 años, fiebre. Eso es failure to treat, ¿ya? Que no ganan su curva ponderosatural se estanca y no quieren comer. Diarrea, vómitos, la orina tiene un olor fuerte, dolor en el flanco, abdominal, incontinencia urinaria, disuria, urgencia, disconfort suprapúbico y dolor en el ángulo costovertebral. A los 3 a los 10 años ya da fiebre, escalofríos, aumento de la frecuencia, o sea, poliacuria, hematuria, vómitos, un fuerte olor en la orina, dolor abdominal y en el flanco, incontinencia urinaria, disuria, urgencia, disconfort suprapúbico y dolor costovertebral. Entonces podríamos decir que entre los 3 y los 10 años recién aparecen los síntomas que se ven en un adulto. Antes son inespecíficos. Entonces, si tienen fiebre de origen desconocido, un dolor abdominal que no lo cuadran, hasta vómitos que no tienen causa aparente, pidan un examen de orina. ¿Ok? ¿A quiénes se les pide urocultivo? A todos los menores de 2 meses que estén febriles o si los padres han notado que llora cuando orina. Entre los 2 meses y los 2 años, a todos los que tienen fiebre más de 2 días sin causa o sin disuria. Con o sin disuria, perdón. Con o sin disuria, fiebre más de 2 días. ¿Eh? Y en los mayores de 2 años, a las chicas que tienen disuria y síntomas urinarios. Obviamente porque vimos que a partir del 3er año ya aparecen estos síntomas. Y los niños son capaces de decirlo, ¿no? Antes solo chillan. ¿Cómo se recolecta? La muestra no, la muestra. Aspiración por suprapúbica, que es la mejor de todas. Cateterización de la vejiga, que es una alternativa a esto. Clean catch, que es obtenido por una técnica adecuada, el chorro medio, ¿no? Y las muestras por bolsa, que son métodos que no deberían usarse, solo sirven cuando son negativos y el resultado es positivo, o está contaminado, se necesita obtener un cultivo mediante las anteriores. ¿Ok? Así es, lamentablemente. Porque si no vamos a hacer uso indebido de antibióticos en niños que no requieren usarlo. Bueno, ¿qué métodos de análisis tienen? Se ha puesto muy de moda usar en el Perú el dipstick. El dipstick es la famosa tira reactiva, ¿no? A la niña le piden una muestra de orina, marcan una tira, y esa tira la ponen en el mismo envase de las tiras reactivas, traen unas marcas de varios colores, en las cuales les va a dar nitritos, les va a dar el pH de la orina, les va a dar probable bacteriuria y algunos otros factores que no recuerdo. Acá está, bueno. Estearasa, nitritos, ¿ya? Entonces, sensibilidad moderada, disponibilidad es baja, 88% específica, ¿ya? Y se puede tener en cualquier lado, lo pueden comprar, o sea, hasta en las farmacias se venden en Estados Unidos, ya es de libre venta, simplemente para saber si probablemente tiene infección urinaria. Es una herramienta muy útil en el consultorio. El método estándar, que es un método de centrifugar la orina, sin tinción de Gram, y ahí ven si tiene más de 5 células de leucocitos
por aumento de alto poder, ¿no? Y bueno, aquí su sensibilidad es baja y su especificidad es del 81%. Aquí, a ver, el método potenciado es la orina no centrifugada más un test de Gram y pasada por un hemocitómetro. El hemocitómetro es un citómetro de flujo. Pasa en la orina y es el mismo que hace el hemograma, ¿ya? Solamente que este cuenta leucocitos, en este caso, en la orina. Es lo mismo que hacen para contar CD4 y todo lo demás, el citómetro de flujo. Es una columna que pasa y un haz de luz va contando las células. En resumidas, ¿no? Porque obviamente no es así el sistema. Cualquier bacteria que se encuentra ya es diagnóstico. Es alta sensibilidad y alta especificidad, pero lamentablemente su uso es limitado a laboratorios grandes. La mayoría de laboratorios de Lima utilizan de laboratorios grandes, utilizan citómetro de flujo para medir los leucocitos en orina. Y solo corroboran con una lámina a ver si está bien lo que han hecho. Entonces, ¿cuáles son los terroristas de la infección urinaria? La Escherichia coli en la cabeza, como siempre, ¿no? 80% de las primeras infecciones urinarias. Klebsiella, Proteus, Pseudomonas, Enterobacter. Aquí hay un problema con... ¿Dónde está? Con Klebsiella y Pseudomonas, ¿ya? Y los Enterobacter. Cuando son ble positivo, crucen los dedos, porque el tratamiento, según las guías, es solamente meropenem, ertapenem, y penicilina o cefalosporinas que se usan por vía endovenosa. Entonces, a los niños, ¿qué les das? No hay ninguna herramienta oral para eso. Entonces, hay que darles a veces ertapenem, ¿ya? Porque si no, hacen infecciones serias. Eso no les van a preguntar, solo para que lo sepan. Tratamiento ambulatorio de primera línea, ya dijimos cefalexina, cefixima, esto no, olvídenselo, de segunda línea nitrofurantoína y cipro. En los hospitalizados, cefotaxima, ceftriaxona, que ya lo mencionamos. Muy bien, sigamos con urología, ¿no? Escroto agudo, viene un niño que le duele el testículo. ¿Qué hacen? La torsión testicular es la causa más habitual de escroto agudo en niños de edad mayor o igual a 12 años. El testículo se fija insuficientemente a causa de que la túnica vaginal es redundante y permite una movilidad y bilateral, ¿ok? Presenta dolor agudo e intenso, asociado a vómitos con dolor abdominal, irradiado a la región inguinal. El testículo está indurado, edematoso, con eritema y aumento en tamaño. Al intentar elevar el testículo con el dedo hay aumento de dolor, es el signo de Pren, el famoso signo de Pren. El reflejo cremasteriano está abolido. Esto es importante que lo sepan, que el reflejo cremasteriano en la torsión testicular está abolido. No suele haber fiebre ni clínica miccional asociada. Diagnóstico, ecodoppler. Es lo único que les va a servir, ecodoppler. Tratamiento. Es una urgencia quirúrgica. Si trata cuadro clínico es muy sugestivo, es obligatoria la exploración quirúrgica. ¿Por qué? Porque si no se pierde ese testículo. Y si se pierde ese testículo, existe la posibilidad de que al gangrenarse se liberen fragmentos de ese testículo que sean reconocidos como antígenos y anticuerpos reaccionen contra el otro testículo. Entonces el niño puede quedar estéril. Se realiza distorsión quirúrgica y fijación. En neonatos se puede hacer intraútero, eso puede pasar intraútero y aparece infarto, ahí puede aparecer infarto completo, son niños que nacen sin testículo. Nadie supo por qué. ¿Ya? Y nunca lo encuentran. Muy bien, ahí está. La piel edematosa, ¿no? Elevado. Eso es lo que tienen que hacerle. Una ecografía con Doppler. Miren, este está peor que este. Epididimitis. La inflamación del epididimo causada generalmente por un reflujo retrógrado de orina. Así como ¿cómo se llama cuando la menstruación es retrógrada? Endometriosis. Sucede lo mismo aquí. ¿Ya? La orina regresa hacia el epididimo y se infecta o se inflama. El patógeno que lo provoca más habitualmente es la E. coli, aunque también puede producirse con orina estéril. Esto ahora es lo más común. Las nuevas guías dicen que no se da tratamiento antibiótico empírico. Dice que sea antiinflamatorio si se observa. ¿Ya? Y se observa. Y se pide, y la mayoría de veces ni se pide examen de orina, incluso. El tratamiento es antibiótico, terapia empírica y antiinflamatorios. Una vez resuelto el cuadro, es necesario descartar anomalías congénitas, obviamente. Muy bien, entonces tenemos la torsión testicular y la orquiepididimitis y la torsión didáctica. Olvídense de esto porque eso aunque es muy común, repásenlo, pero no creo que sea pregunta de examen. Esto sí. La torsión testicular, el dolor es intenso, brusco y continuo.
En la torsión de diátides es menos intenso, es gradual y selectivo. En narcodependientes es progresivo. El estado general, este chico está mal. En la torsión testicular el niño vomita, le duele la barriga, todo. En la torsión de diátide le duele solamente cuando lo tocan. Y en orquiepididimitis hay un síndrome miccional, o sea, el niño va a orinar a cada rato. Obviamente por inflamación, nada más. El reflejo cremastérico, en la torsión testicular está abolido, a diferencia de los otros. La inflamación, el testículo está endurado y edematoso con eritema escrotal. Aquí hay un punto azul en el polo superior. ¿Qué tienen que hacer? Apagan la luz, cuarto cerrado oscuro, agarran una linterna y la ponen debajo de los testículos. Y miran, si encuentran un puntito como una arvejita de color azul oscuro, esa es una torsión del diátide. ¿Ya? Moderado edema escrotal en la orquiepididimitis. En acá la transumulación es negativa. Acá es positiva para un puntito. Y acá es positiva porque el testículo se ve muy oscuro, congestionado. ¿Ok? Criptorquidia. Bueno, aquí puede haber varias causas, ¿no? O el testículo no está, que se llama anorquia, que es lo menos común. O el testículo está en vía de descenso, que es lo más común, puede estar en el canal inguinal, baja y sube, eso se llama testículo en ascensor. O está dentro del abdomen y hay que bajarlo, porque recuerden que un testículo dentro del abdomen no va a sobrevivir por la temperatura. Por eso están en el escroto, al aire, libre, porque si no, la temperatura hace que las espermatogonias se mueren. ¿Ya? Por eso hay que operarlos a los chiquitos. Complicaciones, infertilidad y seminoma. Obviamente si está dentro se puede convertir en un tumor. Diagnóstico, antecedentes obstétricos, ingesta de antiandrógenos, antecedentes familiares, siempre y cuando en la familia haya habido esto, alteraciones olfativas porque hay síndromes raros, hipospadias o malformaciones urinarias. En exploración física, en cuclillas, posición en la que se inhibe el reflejo cremasteriano, y en decúbito. Es necesario valorar la hipoplasia del escroto. Debe esperar hasta los 12 meses de vida y preferentemente antes de los 2 años para poder solucionarlo. El tratamiento, orquidopexia, se puede tratar con gonadotrofina coriónica humana. Su eficiencia es alta cuando mayor es la edad del niño y con una colonización baja del testículo. Si el testículo está en el canal inguinal, le ponen esto y va a bajar. ¿Ya? Con efectos secundarios puede producir hiperpigmentación de la piel genital, pubarquia leve, erecciones y crecimiento moderado del pene. No se lo vayan a poner, chicos. 6 a 12 meses y 25% de recidiva. Muy bien, pasamos a otra cosa. Síndrome urémico hemolítico, el famoso SHU. El síndrome urémico hemolítico, por definición anatomopatológica, es una microangiopatía trombótica que obviamente afecta a varios órganos, cuyo principal daño está en el riñón y en el sistema nervioso central. Bueno, el tubo digestivo también. ¿Qué tienen que saber acá de memoria? Que la E. coli serotipo O157H7, porque esto siempre lo preguntan en el examen, es la causa más común, una coli enteroinvasiva, y que también puede haber otras bacterias, ¿no? Pero esta es la más común. Hay un síndrome urémico hemolítico atípico, que es el que más estamos acostumbrados a ver ahora. No está asociado a diarrea y se han descrito muchas causas. Imagínense, hasta el Coxsackie, el virus del Epstein-Barr, ese que lo mencionamos que causaba los rash totalmente atípicos, también puede dar síndrome urémico hemolítico atípico. Las alteraciones hematológicas es una anemia hemolítica, hay trombopenia, no hay alteraciones de la coagulación, no hay alteraciones de la coagulación, no hay. Y generalmente estas alteraciones hematológicas preceden a la falla renal. Hay una disfunción renal progresiva que termina en una insuficiencia renal aguda y en 1/3 de los niños puede ocurrir hipertensión arterial. El 20% está afectado en el sistema nervioso central, hay periodos de irritabilidad, somnolencia, etc. ¿El diagnóstico cómo se hace? Es clínico y está basado en los hallazgos de laboratorio. Anemia, trombopenia, pruebas de coagulación normales o muy levemente alteradas, un estudio de orina que demuestra microhematura y proteinura leve, y la biopsia renal solamente se hace en casos con insuficiencia renal prolongada y siempre y cuando no haya trombopenia severa o moderada, ¿ok? Si el niño no tiene plaquetopenia, no se hace, así tenga insuficiencia renal prolongada. Eso también es motivo de pregunta de examen. ¿Cuándo se hace la biopsia renal en un síndrome urémico hemolítico? En las hipertensiones refractarias y prolongadas, perdón, en la insuficiencia renal
prolongada y refractaria al tratamiento. ¿Ok? ¿Por qué puede haber un daño renal y ya el niño se queda con daño renal? Tratamiento. Aquí los antihipertensivos no tienen mucha función, ¿ya? Sin embargo, se pueden usar en los casos refractarios. ¿Por qué? Porque el niño responde a la sobrecarga de volumen. Ahí tienen que tener mucho cuidado en sobrehidratarlo. Se puede hacer transfusión de glóbulos rojos, de plaquetas, plasmaféresis. La función renal se recupera en un 90% de los casos, ¿ya? ¿Cuáles son los factores de mal pronóstico? La afectación del sistema nervioso central, que tenga anuria después de 2 semanas y que tenga un síndrome urémico hemolítico atípico. Esos son factores de mal pronóstico. Gastroenterología. El divertículo de Meckel también es una causa de dolor abdominal agudo y que muchas veces lleva a confundirse con una apendicitis. Se trata de un resto del conducto onfalomesentérico o conducto vitelino. Es la anomalía congénita más frecuente del tubo digestivo que aparece en 2 a 3% de los lactantes. Acuérdense eso, ¿eh? Es la anomalía congénita más frecuente del tubo digestivo. Generalmente se encuentra localizado a 50-75 centímetros de la válvula ileocecal en el borde antimesentérico. Eso también es pregunta de examen. Cerca de la válvula ileocecal en el borde antimesentérico. Clínica. A veces existe tejido gástrico o pancreático ectópico a nivel del divertículo, lo cual puede producir ácido o pepsina y puede llegar a ulcerar la mucosa. Entonces, dolor abdominal. La mayoría de veces no tiene síntomas y es un hallazgo patológico. Muchos cadáveres tienen su divertículo de Meckel. Es más, yo me acuerdo que en mi clase de anatomía, uno de los cadáveres de las fosas tenía un divertículo de Meckel cuando nos tocó hacer abdomen. Y obviamente ese señor no se había muerto de eso, murió de un accidente. Aparece como hemorragia rectal indolora e intermitente. En los adultos a veces es asintomático. Tratamiento quirúrgico. Aquí está una cosa también importante que también ha sido pregunta de algún examen. No creo que de ustedes, sí creo que de la residencia. Se aloja en una hernia inguinal indirecta, se denomina la famosa hernia de Littré. Invaginación intestinal. Es la causa más frecuente de obstrucción entre los 6 y los 12 meses. ¿Cuál es la causa más importante? Los virus. ¿Ya? De los conocidos, obviamente. La forma más frecuente es la ileocólica y la ileo-ileocólica. Eso también tienen que sabérselo de memoria, porque eso también es pregunta de examen. La causa más frecuente es la ileocólica y la ileo-ileocólica. Clínicamente, un dolor tipo cólico, el niño no deja de llorar, hace heces rojo grosella. Mejor, más fácil, rojo mermelada, ¿ya? Es así son las heces, como si estuviera haciendo jalea de membrillo. Shock en los casos graves. Cuadro de clínica peritoneal, no hay un vacío en la fosa ilíaca derecha y una masa palpable en el hipocondrio derecho. ¿Ya? Mucho cuidado con estos pacientes, ¿ya? Mucho cuidado. La mayoría de invaginaciones se resuelven espontáneamente, sin embargo. Uy, ¿qué pasó? El diagnóstico, radiografía de abdomen, ecografía. El tratamiento ante una invaginación diagnosticada, si tiene menos de 48 horas, le pueden poner un enema hidrosalino. Le ponen un enema y ven si resuelve. ¿Cómo se van a dar cuenta que resuelve? Porque el dolor calma abruptamente. El niño deja de llorar. Si pasan más de 48 horas o hay signos de perforación, se opera. Intolerancia a la lactosa. La intolerancia a la lactosa son síntomas dispépticos, diarrea y a veces vómitos. El diagnóstico se hace por un clinitest. El tratamiento es retirar la lactosa por 4 o 6 semanas y se reintroduce paulatinamente. La lactasa, que es la enzima que degrada la lactosa, no la tenemos los seres humanos. Es una enzima inducible. ¿Se acuerdan de las clases de los tipos de enzimas que había, no es cierto? Una de las enzimas es enzimas inducibles. Ya bueno, esta es una enzima inducible. Si no tomamos leche, dejamos de producirla. Y como dejamos de producirla, nos da diarrea. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Volver a tomar leche paulatinamente y se recupera. Además, ¿cuál es el único animal que toma leche después de que camina? El ser humano. Ningún otro. ¿O ustedes conocen algún otro que tome leche después de que camina? Los monos, ¿no? Porque los seres humanos les damos leche en biberón. Pero después nadie más. Ahí está. Muy bien. RCP. Bueno, RCP es una de mis pasiones, así que les voy a mostrar algunas gráficas que no debería mostrárselas, por eso no las voy a dejar en la exposición, sino las voy a llevar a mi USB.
Y ya luego se las voy a enseñar. Esta es la cadena de soporte vital básico de cualquier paciente. Señor, ¿se siente bien? No respira, no responde, solo jadea. Por favor, activen el sistema de emergencia, consíganme un desfibrilador externo automático, eso es lo que tienen que decirle a alguien, o llame a los bomberos, llame al 105, llame al 116, no sé, llame a alguien. ¿Y ustedes qué tienen que hacer? Iniciar RCP con compresiones. El ABC pasó a la prehistoria, ahora se llama CAB, Compression Airway Breathing, ¿cierto? Si les traen un desfibrilador automático externo, que no creo que se los traigan porque solo hay en el aeropuerto, y después de que se murió ese hincha en el Estadio Nacional y ese muchacho en el partido del Cusco, hay uno en el Estadio Nacional, uno, para 45.000 personas. Eso se llama cardioprotección. En Argentina, los estadios de fútbol están cardioprotegidos. Entonces, por ley, por ejemplo, en Estados Unidos, por donde el lugar donde pasen más de 5.000 personas en un día, tiene que haber un desfibrilador. O sea, hay desfibrilador en los supermercados, desfibrilador en los malls, hay desfibrilación en el aeropuerto de Miami. Los que han ido y los que vayan a ir, seguro que van a ir, van a ver que por todo lado hay desfibriladores. O sea, señal de baño y señal de desfibrilador. Aquí no tenemos esa cultura todavía. Muy bien. ¿Cuáles son las recomendaciones actuales para la reanimación en adultos, niños y bebés? ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? Que no responda, para todas las edades. No respira o no tiene respiración normal en los adultos o solo jadea en los niños y infantes. No tiene pulso, que solo se toma por 10 segundos. Si son personal de salud. Si no son personal de salud, no se toma el pulso. Si no tiene pulso, inician el RCP. Las compresiones son 100 por minuto. 5 centímetros en los adultos y 4 centímetros en los lactantes. ¿Cómo diferencian ustedes entre lactantes, niños y adultos? Lactantes es hasta el año de vida. Por encima del año son niños hasta que tengan vello púbico o desarrollo de genitales externos. A partir de ahí se llaman adultos. Ya no es por edades, es mucho más sencillo, porque no le van a estar preguntando ¿y cuántos años tiene el niño? Para ver cómo comprimen, ¿no? Entonces solamente lo ven. Cada 2 minutos se tiene que cambiar, se tienen que minimizar las interrupciones entre compresiones y ventilaciones, y las compresiones son 32 para los adultos, ya sea 1 o 2 reanimadores, ¿ya? Y 32 para los niños e infantes cuando es un solo reanimador. Pero si son 2, pasan a 15-2. ¿Ok? Si un paciente, un rescatador no está entrenado, solo que le dé compresiones. Se llama hands only, según la American Heart. ¿Y qué más dice acá? Bueno, y si tienen ventilación con un sistema de ventilación avanzada, o sea, el paciente está intubado, le tienen que dar una respiración cada 6 a 8 segundos y sin parar las compresiones. Ahí sí, porque obviamente el paciente está intubado. ¿Ok? Muy bien. El desfibrilador se coloca en los parches y apenas tengan los parches se usa. Vamos antes de ver, sí, mejor vemos esto. Los fluidos. Muy bien, ustedes saben cuáles son los fluidos, ¿no es cierto? Tienen el cloruro de sodio al 9 por mil o suero salino, tienen el lactato Ringer. Estos son los más importantes, porque estos son los que sirven para resucitar, para bolear, para todo. ¿Ok? Mucho cuidado cuando usen dextrosa al medio normal, ¿ya? O dextrosa, simple. Este es hipertónico y este es hipotónico. Ahí hay que tener mucho cuidado. Estos casi no se usan para ninguna emergencia. Se usan para mantener la hidratación, ni siquiera para el trauma craneoencefálico. Para el trauma craneoencefálico solo cloruro con su potasio, no más. ¿Ok? No se debe dar dextrosa 5% en niños que han tenido injuria en el cráneo, porque puede causar edema cerebral. ¿Se logra ver? Sí se logra ver, ¿no? Ya, este es el manejo de las emergencias respiratorias según el PALS, el curso de reanimación avanzada pediátrica. Entonces, ustedes tienen 4 tipos de emergencias respiratorias, ¿ya? Obstrucción de la vía aérea superior, obstrucción de la vía aérea inferior
enfermedad del tejido pulmonar o falta del control de la respiración. Su propio nombre lo dice. Son 4 y nada más. Obstrucción de la vía superior, Krupp. Anafilaxis, por ejemplo, una niña que come una galleta de maní y se le cierra la tráquea. Aspiración de un cuerpo extraño. Enfermedad de la vía inferior, bronquiolitis y asma, no tienen más. Y enfermedad del tejido pulmonar, neumonía o edema pulmonar. Y desorden del control de la respiración en un niño que tiene, por ejemplo, una convulsión, que tiene parálisis cerebral, que tiene una enfermedad neuromuscular o que está envenenado. ¿Ok? Entonces, esos son los trastornos, los 4 posibles trastornos. Cada uno tiene su tratamiento específico. En el Krupp, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer, doctores? ¿Qué hacen en el Krupp, doctor? Le digo a un paciente con Krupp ahorita. ¿Qué hacen? No hacen nada, se les va a morir el paciente. Krupp severo tiene ahorita, porque no están haciendo nada. ¿No se les ocurre algo? ¿Qué hace, doctora? Sí, dígalo. Oxígeno, ya. Pero sigue con su estridor. Entonces el niño, músculos accesorios. Con su oxígeno ha mejorado su saturación, pero sigue con dificultad respiratoria. ¿Qué hacen? ¿No se acuerdan? Dexametasona. Muy bien, doctora. Un corticoide. Le pone un corticoide intramuscular. ¿Y qué más hace? Tiene un Krupp severo ahorita. O sea, con su corticoide va a mejorar, pero en 1 o 2 horas. Pero ahorita, ¿qué hacemos? ¿Lo nebulizamos con qué? Adrenalina. Muy bien, ¿ya? Si es anafilaxis, ¿qué hacen? ¿Qué le ponen? La chiquita comió la galleta de maní y no puede respirar. ¿Qué le pone? Adrenalina. Muy bien. ¿Subcutánea o intramuscular? Intramuscular. Subcutánea no es mejor que la subintramuscular. La intramuscular es mejor que la subcutánea. Si tienen aspiración de un cuerpo extraño, ¿qué tienen que hacer? Maniobra de Heimlich. Muy bien. Si es una bronquiolitis, ¿qué se hace? Se nebuliza con suero salino hipertónico o con salbutamol hasta que demuestren que no es solamente un broncoespasmo. Y si es asma, le dan un corticoide y un broncodilatador. Si tiene una infección pulmonar, ¿qué tienen que hacer? O lo nebulizan, porque puede tener también un componente mixto, y le inician un antibiótico y se da oxígeno. Y si tiene un trastorno del control de la respiración, lo más probable es que terminen intubándolo, porque no va a poder respirar solo. O corrigen, si es un envenenamiento, el trastorno que lo está envenenando. Por ejemplo, pacientes que han tomado benzodiazepinas, le pueden dar un antídoto, que han tomado fenobarbital, etc., ¿no? ¿El antídoto de las benzodiazepinas cuál es? La naloxona. ¿Y de la fenobarbital? El flumacenilo. Muy bien. Ya, eso tienen que saber porque también es motivo de pregunta del examen. Si se dan cuenta, cualquier emergencia respiratoria a la que se enfrentan está resuelta en esta tablita. Entonces, eso es lo que les enseña la ciencia PALS. Ahora vamos a ver otro, que es parte también del temario de ahora. Shock. Tienen 4 tipos de shock, no existen más. Shock hipovolémico, shock distributivo, shock cardiogénico y shock obstructivo. ¿Cómo definen el shock? Tiene una vía aérea, tiene frecuencia respiratoria aumentada, el esfuerzo respiratorio está normal o incrementado, los sonidos respiratorios quizás aquí no tengan mucho que ver, solamente en el shock distributivo que está normal o tiene subcrépitos, y en el cardiogénico obstructivo que hay crépitos y hay un sonido ruidoso. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos? 2 tipos de shock. Dentro de esos shock hay el shock compensado o hipotensivo. Compensado es aquel que la presión está normal y el llene capilar es bueno. Y el hipotensivo en el que hay hipotensión. No es compensado y descompensado, es compensado e hipotensivo. Muy bien. Shock hipovolémico es aquel niño típico que viene por diarrea, deshidratación y vómitos, ¿no es cierto? Es el shock hipovolémico. El shock distributivo es el shock séptico. El niño que viene con lo mismo, pero además tiene fiebre, tiene oliguria
y tiene presión baja. El shock cardiogénico es el niño que tiene la insuficiencia cardíaca congestiva. El niño que además tiene hepatoesplenomegalia, reflujo hepatoyugular, ¿no? Y que tiene antecedente de haber sido operado el corazón. Si no preguntan nunca, no lo van a saber. Y el shock obstructivo es aquel paciente, por ejemplo, que estaba intubado y de repente empieza a tener hipoperfusión, no respira bien, no se acopla al ventilador. Entonces, ¿qué hizo? Un neumotórax, ¿cierto? Hizo un neumotórax. O un paciente en un accidente que hace un neumotórax o un hemotórax, es un shock obstructivo. ¿Listo? Esos son todos los tipos de shock. No existen más. El tratamiento miren, oxígeno, pulsoximetría, electrocardiograma, un acceso intravenoso intraóseo, iniciar las maniobras de RCP si es que se pueden hacer, tomen una glucosa en el momento porque esa es la forma más rápida de saber si tiene hipoglicemia y que es una de las causas para shock refractario. Si el niño tiene shock hipovolémico hay que definir si es hemorrágico o si es no hemorrágico, ¿ya? Si es no hemorrágico igual le dan un bolo y hay que considerar un coloide. Y si es hemorrágico hay que controlar el sangrado, hay que ponerle un bolo y considerar transfusión de paquete globular. Si el shock es distributivo, hay que ver si es séptico, anafiláctico o neurogénico. Si es séptico, se maneja como shock séptico. Antibióticos precoces, lo que vimos en la parte de sepsis. Si es anafiláctico, epinefrina intramuscular. Si es neurogénico, 20 minutos de cloruro de sodio y un vasopresor. ¿Ok? Si es cardiogénico, hay que ver si hay taquiarritmo o bradiarritmia, para eso necesitan el monitor. O pueden ser otras, que son las miocarditis, la enfermedad cardíaca congestiva, etc. Si es obstructivo, pueden ser un neumotórax de tensión, un ductus arterioso persistente, un taponamiento cardíaco o el embolismo pulmonar, que son los más frecuentes. Entonces, esos son todos los probables causas de shock. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Se levanta la sesión.